Igual 16 Zorro Novelas ligeras My Friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. No te preocupes por esto por ahora, solo toma nota. Envíame un plan lo antes posible. Tras arreglar los detalles, Ino regresó a su tranquila pequeña vida. Coleccionaba varios libros del clan y pergaminos de ninjutsu, hojeaba los que le interesaban y entrenaba su concentración construyendo sistemas matemáticos y geométricos mentalmente, y así transcurrió el día. Una de las dos secretarias, Nana Okana, se quedaba para cuidar y ayudar a Ino, mientras la otra salía a investigar. Cuando una regresaba, la otra salía. Estaban tan ocupadas que los días se confundían, e incluso en pleno invierno, estaban empapadas en sudor. Los dos borradores de planos tardaron poco más de una semana en completarse con dificultad. Tras perfeccionarlos según los requisitos de Ino, se presentó al jefe del clan, Inoichi Yamanaka. Ino, ¿es esto lo que tienes en mente? Inoichi Yamanaka leyó atentamente los dos planos. Uno se refería a la escuela interna del clan, que cubría todo, desde el jardín de infantes y la escuela preparatoria hasta la educación de adultos para los Jonin, Chunin y Genin del clan, así como los esquemas de asignación de recursos relacionados. El otro trataba sobre asuntos externos, concerniente al estado actual de la educación de los niños de los clanes Akimichi y Nara, y algunas ideas para la escolarización conjunta. Los planos fueron redactados con gran minuciosidad y cuidado. Tras examinarlos, Inoichi consideró que era una gran idea. Se habían investigado y recopilado pruebas, y su contenido era sumamente sustancial. Este era un plan que podría ponerse en práctica de inmediato. Ino observó la expresión de Inoichi, sus ojos azules llenos de anticipación e indagación mientras asentía y decía: es cierto. Sin embargo, aún había algunas partes del plan con las que Inoichi no estaba satisfecho. Ino, lo que has dicho sobre las contribuciones de recursos de los tres clanes no es del todo apropiado. Nuestro clan Yamanaka proporciona la ubicación y los maestros. De esta manera, nuestra contribución sería mucho mayor que la de las familias Akimichi y Nara. Con el tiempo, nuestra carga volverá muy pesada. Los ojos de Ino se abrieron, mirando a Inoichi con incredulidad. Después de un momento, lo señaló con un dedo. Papá, eres un idiota. Inoichi estaba desconcertado. ¿Cómo era idiota? Recordó lo que acababa de decir. Parecía, probablemente, no tener ningún problema. La señora Yamanaka, sin embargo, miró a Ino con enojo y la reprendió. ¿Cómo puedes hablarle así a tu padre? ¿No tienes modales en absoluto? El tono de la señora Yamanaka era inusualmente severo. Podía darle a Ino mucha libertad y margen de maniobra para elegir lo que quisiera, pero señalar a un anciano y llamarlo idiota era absolutamente inaceptable. Nobuko, y no te enfades. A Inoichi no le importó que su pequeño lo llamara idiota. Al contrario, le parecía tierno, también quería saber por qué, así que preguntó. Ino, ¿había algo malo en lo que acabo de decir? Ino gritó. Claro que está mal. De repente, pareció pensar en algo y miró a Inoichi con incredulidad. No me extraña. Una aldea puede tener espías desde la infancia. Tú, el jefe de la división de inteligencia, sí que estás bastante ocupado. La burla en su tono era evidente. Una línea negra apareció en la frente de Inoichi cuando extendió la mano, agarró a Ino por el cuello y la levantó. ¿Te atreves a burlarte de tu padre? Parece que lo que dije es cierto, incluso un niño pequeño puede ser un espía. El desempeño de ustedes, los adultos, es un verdadero fracaso. Entonces, ¿tienes alguna buena idea? TCH, ¿por qué algo tan simple necesitaría una solución? Un espía, sobre todo uno enviado desde la infancia, claramente solo lleva unos pocos años conectado con su propia aldea, y aún así, se infiltrará en esta durante 10, 20 o incluso más años. En tanto tiempo, ¿de verdad no eres capaz de hacer que estos espías desarrollen un sentido de pertenencia? ¿No es ese fracaso suficiente? Ino alzó su pequeño rostro, sus ojos azules clavados en los de Inoichi sin retroceder. Los ojos azules de Inoichi tenían un toque de gris. Al escuchar las palabras de Ino, no pudo evitar quedarse atónito. Unos pocos años versus décadas era un marcado contraste, pero Inoichi tuvo que admitir que cada palabra que decía era verdad. Había interrogado a demasiados espías. Algunos habían estado en Konoha desde que tenían 4, 5, 6 o 7 años. La mayor parte de sus vidas habían transcurrido en Konoha.
Sin embargo, estos espías no tenían ni una pizca de pertenencias a Konoha, y en cambio estaban persistentemente a este lugar como el enemigo. ¿Cuán grande y mágica es la fuerza del tiempo? Puede hacer que la gente olvide el odio y lamente la brevedad de la vida. Pero esos espías, en una escala temporal tan larga, mantuvieron su espíritu día tras día, año tras año. Espías. Eran un grupo de personas con creencias firmes. Y no lo entiendes. Los espías son un grupo de personas que no le temen a la muerte y tienen convicciones firmes. Intentar extraer información no es tarea fácil. Ino soltó un bufido, como un cerdito, y dijo: Papá, si te refieres a un espía que entra en territorio enemigo siendo adulto, no sería extraño, por muy firmes que sean sus convicciones. Pero ¿y los niños? ¿De dónde sacan las convicciones los niños? ¿Tienen algún fundamento realista? Obviamente no. Ino refutó las supuestas firmes convicciones de Inoichi. Sus convicciones se basan en ilusiones, pero en realidad estás indefenso ante tales convicciones que se derrumbarían de un solo empujón. Un castillo de arena construido en una playa ni siquiera necesita que alguien levante la mano. Tan pronto como suba la marea, será destruido inmediatamente. Viven en Konoha, pero sus fortalezas permanecen intactas. Jeje, las oleadas formadas por la gente de Konoha son realmente impotentes. Tararear. Papá, ¿lo crees? Una vez que nuestra escuela del clan esté en marcha, mientras los supuestos espías sean niños, podrá conquistar a todos los que vengan. Venir a la escuela del clan Yamanaka significa que son gente de Yamanaka. Sin importar a qué aldea o clan pertenecieron, en el futuro solo tendrán un hogar, una familia y un clan que proteger. Y ese es el clan Yamanaka. Ino hizo una pausa y le dijo a Inoichi: Ni siquiera puedes entender por qué la escuela del clan debe construirse en tierras del clan Yamanaka, por qué los Yamanaka deben servir como maestros y por qué suministraron los materiales de ninjutsu. Papá, como líder del clan, claramente no estás muy calificado, tu pensamiento es demasiado estrecho. Simplemente no puedes comprender mis ideas. Esta sensación de asfixia espiritual hizo que Ino se sintiera muy impotente. Era una especie de aislamiento intelectual, un nivel demasiado alto para ser comprendido. Capítulo 17. El primer Hokage inútil excepto por su poder. Desde que Inoichi Yamanaka asumió la jefatura del clan Yamanaka, cada tarea que asumía y cada decisión que tomaba era madura y prudente. Los ancianos y los compañeros de la familia también estaban sumamente satisfechos, considerándolo un líder de clan excelente e idóneo. Ahora, sin embargo, ser señalado por su propia hija y evaluado como no calificado hizo que el corazón de Inoichi Yamanaka se sintiera un poco herido. Sin embargo, realmente no podía entender las palabras de Ino. Una escuela de clan, ubicada dentro del territorio del clan Yamanaka, utilizando el profesorado y los materiales del clan Yamanaka recopilados personalmente por el pequeño genio Ino, fue claramente un sacrificio unilateral. ¿Cómo se convirtió en una cuestión de visión? A Inoichi Yamanaka le dolía la cabeza de tanto pensar, pero no veía la conexión. Inoichi Yamanaka no dudó en preguntarle a su subordinado: Entonces, ¿cuál es exactamente el beneficio de esto para el clan Yamanaka? De verdad que no lo entiendo. Ino. Papá, ¿acaso me estabas escuchando hace un momento? Su voz estaba llena de resentimiento. Tos. Inoichi Yamanaka tosió secamente. Vaya, no entiendo bien qué quieres decir. ¿Puedes explicárselo claramente a papá? Inoichi Yamanaka estaba lleno de los problemas que conlleva tener una hija genio. Simplemente estaba furioso. No habría problema si solo se tratara de ninjutsu, pues de todos modos no lo entendía, pero como Jonin, aún tenía voz y podía usar temporalmente su rica experiencia para mirar a su hija desde arriba. Aunque Ino era un genio, su conocimiento del ninjutsu era muy inferior. Pero en términos de gestión y gobierno de clanes, esto era un golpe de reducción dimensional total en cuanto a pensamiento y visión de una civilización madre. No entender significaba realmente no entender, y ni siquiera podía encontrar un argumento para refutar. Estúpida. Ino puso los ojos en blanco ante Inoichi Yamanaka. La señora Yamanaka intentó asustarla levantando la mano para golpearla, pero Ino la esquivó rápidamente. Mientras las personas asisten a la escuela en nuestro clan y les permitimos quedarnos en nuestra casa el mayor tiempo posible, día tras día, año tras año, desarrollarán un sentido de pertenencia. Una vez que tengan ese sentido de pertenencia, ¿no es obvio el resultado?
El sentido de pertenencia es algo que requiere tiempo para cultivarse, y también requiere el cuidado de las emociones y los vínculos. La vida de una persona es limitada. Así que, donde una persona tiene recuerdos importantes, emociones y una larga vida, ahí es donde pertenece. Pagamos, pero ¿qué obtuvimos? Conseguimos un grupo de personas que comparten su pasión con los Yamanaka. Si las condiciones lo permitieran, querría hacer esto en todo Konoha. Olvídalo, Konoha entero no es realista, pero todo el país del fuego sí lo es. ¿Toda la tierra del fuego? Su hija realmente se atrevió a soñar. Si realmente abrieran escuelas de clanes en toda la tierra del fuego, ¿cuánta mano de obra, recursos y respaldo financiero requerirían? Inoichi Yamanaka ni siquiera se atrevió a pensar en los números involucrados. Ino dijo: la continuidad más importante de un clan es su gente. Cuantos más subordinados haya, más próspero será el clan. Definir un grupo por linaje es, sin duda, una idea muy ignorante. Papá, ¿lo sabías? Inoichi Yamanaka preguntó. ¿Qué? Ino dijo. Solo las mascotas, como los gatos y los perros criados por personas, hablan de linajes. Los nobles son más caros, mientras que los humildes carecen de valor. El valor de su linaje se deriva simplemente del valor ornamental que otros les otorgan. Los ninjas hablan de linaje solo por ese pequeño valor en la herencia del ninjutsu. Inoichi Yamanaka dijo. Los ninjas, en esencia, son herramientas. Aunque han ocurrido muchos cambios, este punto aún no se puede negar. Ino esbozó una sonrisa que hizo que a Inoichi Yamanaka se le erizara la piel, y sus palabras eran aún más parecidas al viento frío y penetrante del pleno invierno. Pero, teniendo el poder de aplastarlos hasta la muerte en cualquier momento, ¿por qué debería ser una herramienta para esas alimañas? No, deben ser ellos quienes me sirvan de herramientas. Deben ofrecer sus bienes, arrodillarse e inclinarse con sinceridad, y cuando soy amable con ellos, deben estar agradecidos. Cuando los miro con enojo, deben temblar y reflexionar sobre si se equivocaron. ¿Y en tiempos normales? Deberían cantar mi nombre en todo momento, rezarme y estar agradecidos por el derecho a vivir que les he concedido. Yo, que tengo poder, no los mato. ¡Qué gran misericordia! ¿No deberían llorar de gratitud? ¿De verdad siguen intentando tratarme como a una herramienta? Aprovechando su corta edad, Ino dijo lo que tenía en mente, hablando sin inhibiciones. ¿Quién la trata como una herramienta? Ella les arrancaba la cabeza y les daba patadas como si fuera una pelota. La señora Yamanaka se quedó sin aliento y dijo: Ino, esta idea tuya es demasiado aterradora. ¿Cómo puedes tener pensamientos tan peligrosos? Ino dijo: no, en realidad soy muy misericordiosa. No los intimidaré aunque tenga poder, así que deberían estarme agradecidos, elogiarme y darme su dinero de buena gana. Bueno, esto era simplemente demasiado perfectamente razonable. Inoichi Yamanaka se quedó sin palabras y solo dijo: es mejor no tener pensamientos tan extraños y peligrosos. Siempre habrá alguien más fuerte que tú en el mundo ninja. Por lo tanto, tener un orden estable, incluso si las guerras ocurren con frecuencia, siempre es mejor que una pseudopaz donde podrían desafiarte y matarte en cualquier momento. Dado que el sistema actual es así, debe haber una razón para su existencia. Ino volvió a poner los ojos en blanco. ¿Razón? ¿No será solo porque así era demasiado estúpido? Literalmente recluyó al pequeño Mada, haciendo enfadar tanto que quería irse y empezar un nuevo juego solo. Aunque no había leído el manga después de los exámenes Chunin, básicamente conocía la trama a través de medios como vídeos cortos y fanfiction. Senju Ashirama, este primer Hokage fue un desastre absoluto. Excepto por su poder inigualable en el mundo, era inútil. Él, nominalmente, fue quien puso fin al caos de Sengoku. Sin embargo, en realidad, fue quien inició una era de caos aún mayor. Este mayor se reflejó en una mayor escala de la guerra en todo el mundo, mayores bajas humanas y un poder de combate más concentrado y cruel. Antes, al menos no existía un país, una aldea, ni siquiera el escenario de las 5 grandes naciones. Por muy impresionante que fuera, se limitaba a pequeñas peleas entre países pequeños. Solo guerras locales. Desde que Senju Ashirama creó un país, una aldea y distribuyó las bestias con cola, la escalada de la guerra aumentó directamente. De las peleas trituradoras, se convirtió en una que abarcaba todo el mundo ninja. En tan solo 48 años, se multiplicó por 3. En consecuencia, el número de ninjas y civiles muertos en combate fue 15 veces mayor que el total de la era Sengoku.
15 veces. Fue 15 veces el número de muertos combinados de todo el período Sengoku. Fue sencillamente escandaloso. Y estos datos fueron exactamente la conclusión a la que llegó Ino utilizando los datos recopilados y calculando a partir de algunos registros históricos que quedaron en el clan. Las evaluaciones históricas pueden pasarse por alto, pero la verdad histórica es difícil de ocultar con una simple apreciación. La evaluación es subjetiva, pero la verdad consiste en datos fríos y contundentes. Quienes solo leen, memorizan y repiten sin pensar concluirán naturalmente que Senju Hashirama fue el héroe que pacificó la era caótica. Sin embargo, quien analice los datos y reflexione por sí mismo no lo verá así. Y la Orden Ninja nació bajo la abrumadora fuerza del héroe Senju Hashirama, y su continuación hasta el día de hoy depende más de una especie de inercia mental. En lugar de ser racional. El polvo cae al suelo, y si la escoba no lo alcanza, no saltará por sí solo o al cubo de la basura. MMMHMM. Ino respondió con un muy superficial tienes razón, mientras que Inoichi Yamanaka parecía impotente. Después de todo, en términos de habilidad, de hecho había sido derrotado por su hija. Si no fuera por la poca gente que tenemos en nuestro clan, la mayoría de los cuales trabajan en los departamentos de inteligencia y no pueden prescindir de ellos, habría querido abrir una escuela en la capital del fuego. Quizás no para enseñar ninjutsu, sino para enseñar a la gente a hacer negocios. A medida que se gradúan las clases, patrocinaríamos sus negocios y les brindaríamos protección militar. Entre compañeros de clase, se formaría gradualmente una red masiva de relaciones, profundamente entrelazadas. Y seríamos como la araña en esta tela. Ya sea información comercial u otra inteligencia, todo fluiría automáticamente hacia nosotros. A través de información sobre la apreciación y depreciación de diversas monedas nacionales, a través de cambios en los precios de diversos productos básicos, a través de cambios en el poder de consumo, a través... ¿Qué podemos ver de esta información? Señor Inoichi Yamanaka, como jefe del equipo de análisis de información, ¿qué opina? Inoichi Yamanaka estaba atónito, parecía entender, pero no del todo. El escuadrón de análisis de inteligencia se ocupaba de la inteligencia, pero siempre era información específica, proveniente de un espía o una persona en particular. Su análisis también se limitó a leer y analizar esa información específica. El tipo de análisis de inteligencia del que hablaba Ino era demasiado extraño. Ino dio un ejemplo, diciendo: por ejemplo, si nuestra caravana de comerciantes se entera en la tierra de los ríos de que los precios de sus granos son muy altos, pero el deseo de la gente de comprarlos es muy fuerte, ¿qué indica eso? Inoichi Yamanaka. Dios sabe lo que eso indica. Ino dijo. Esto indica que ha habido escasez de grano a nivel local, y esta tendencia es solo el principio. Después, habrá un agotamiento total del grano. La gente común se rebelará y los bandidos serán frecuentes. Y si nos enteramos de esto con antelación, ¿qué significa? Significa que podemos conseguir mucho dinero, o incluso. Inoichi Yamanaka preguntó. ¿Incluso qué? Ino dijo. Incluso hasta el punto en que, en un abrir y cerrar de ojos, uno de los miembros de nuestro clan podría convertirse en el daimyo de la Tierra de los Ríos, estableciendo allí un estado satélite perteneciente al clan Yamanaka. Inoichi Yamanaka estaba completamente atónito, pues Ino acababa de revelar un secreto temprano del clan Yamanaka. El clan Yamanaka realmente tenía una rama que fungía como daimyo de un pequeño país. Sin embargo, este era el secreto de los secretos, un plan formulado por el jefe del clan de hace 3 generaciones, quien envió a uno de sus hijos a convertirse en daimyo de una pequeña nación. Este era un secreto que debía transmitirse únicamente de forma oral entre los nuevos y antiguos jefes de clan. No se encontró en ningún registro escrito. Este podría considerarse el plan de reserva final del clan Yamanaka, y las reglas para las 2 ramas eran muy claras. No se haría contacto a menos que fuera absolutamente necesario. Incluso, al clan Yamanaka en Konoha, incluido el jefe del clan, no se le permitiría saber el nombre de pequeño país, y el método de contacto de emergencia era a través del código indirecto. La señal de contacto enviada por el clan Yamanaka era: debido a ciertas razones, hay una escasez grave de flores y se necesita comprar una gran cantidad. Al recibir la señal, la otra rama del clan Yamanaka enviaría a alguien a reunirse con ellos. El código de encuentro era una misión. Publicarían una misión en Konoha que debía completar una persona específica del clan Yamanaka, asegurándose en la medida de lo posible de que la persona a cargo de Yamanaka en Konoha se encargara del contacto.
Si la otra rama se encontraba en peligro, publicarían información a través de la plataforma de misiones. Entonces, ¿fue puramente idea de Ino? Mi visión es, de hecho, muy inferior a la de Ino. Con el brillante ejemplo del jefe del clan Yamanaka de hace 3 generaciones como precedente, las palabras de Ino tuvieron un peso inmenso. Ese jefe de clan era verdaderamente una persona formidable. No sería una exageración llamarlo el líder de la restauración del clan Yamanaka. Inoichi Yamanaka se rió y cambió de tema, preguntando. Entonces, no importa cuánto invirtamos en esta escuela, ¿somos en realidad los beneficiarios? Ino dijo. Sí. Inoichi Yamanaka dijo. Pero se debe realizar una reunión de clan para esto, y convencer a los demás miembros del clan no será fácil, bueno, al menos es más difícil que convencerme a mí. Inoichi Yamanaka aún tenía bastante confianza en este aspecto. Sin duda era el más lúcido de esta generación del clan Yamanaka, con una mentalidad ideal para la capacidad de un líder de clan. Ni siquiera él mismo entendía las palabras de Ino. Solo porque Ino había tropezado con el tema del arte de gobernar y había obtenido la influencia del líder del clan 3 generaciones atrás, la creyó. En cuanto a los otros miembros del clan, Ino dijo. Papá, eso es algo de lo que deberías preocuparte. Inoichi Yamanaka, así, Inoichi Yamanaka cambió de tema nuevamente y le preguntó a Ino. Mencionaste espías antes. ¿Qué crees que se debería hacer con esos espías más pequeños? Ino parpadeó y dijo. Primero que nada, necesito un modelo a seguir. ¿De dónde surge el miedo a traicionar o el miedo a pertenecer? Ino le dijo a Inoichi Yamanaka 2 palabras. Miedo. Este miedo proviene de la crueldad y la crueldad que han presenciado personalmente, como sus aldeas enemigas infligen a los espías. Esto les impide atreverse a ser expuestos ni a traicionar. La traición resultaría igualmente en ser asesinados por su líder. Pasan toda su vida con miedo. ¿Un modelo a seguir? Sí, un modelo a seguir. Un espía viviente, alguien que vive bajo la luz del sol, tiene esposa e hijos, está establecido en Konoha y no sufre discriminación. Además, debe hacerse público que este espía en realidad no dijo nada. Simplemente informó a Konoha de su identidad como espía, y entonces podría vivir bajo la luz del sol. Konoha es hermoso, ¿verdad? Al menos es uno de los mejores lugares de todo el mundo ninja. Si se atreven a pertenecer aquí, también se atreverán a traicionar. Inoichi Yamanaka preguntó. ¿Entonces su inteligencia? Ino se burló. ¿Importa esa pizca de información? Son solo tonterías. Al dejar ir a un espía, Konoha ya no tendrá que protegerse mucho de los espías en el futuro. Porque los espías elegirán vivir y una vida mejor. Existe un teorema de la compresión, donde la presión se aplica desde ambos lados, cerrándose gradualmente para extraer un valor preciso. En el mundo ninja, quien se ve así exprimido es el espía. Su propia aldea ejerce presión, y la aldea enemiga también, obligándolos a seguir un camino sin retorno. Todo espía, antes de embarcarse en su viaje encubierto, debe pasar por una brutal experiencia que deja profundas cicatrices psicológicas de su infancia. Son testigos de cómo su propia aldea maneja espías. Esos espías de la aldea enemiga, o mejor dicho, herramientas de enseñanza etiquetadas como espías, son torturados por los ninjas de interrogatorio de la aldea con los métodos más crueles y brutales, atormentados hasta que están al borde de la muerte, quedan en un estado en el que no pueden vivir ni morir, y finalmente son asesinados de la manera más cruel, sus cadáveres arrojados a los perros salvajes. Esta escena sirve para mostrarles las consecuencias si la aldea enemiga descubre que son espías. Y, de hecho, cada aldea hace exactamente eso. Luego se les muestra cómo su propio pueblo trata con los traidores. Ino ni siquiera necesitó un parpadeo para deducir los métodos utilizados para evitar que los espías traicionen. La gente en este mundo podría pensar que es inteligente, pero a los ojos de Ino, parece de bajo nivel y no vale la pena mencionarlo. Cuando Ino Yamanaka explicó su especulación sobre cómo evitar que los espías traicionen y cómo vacunarlos contra ello, Inoichi Yamanaka casi no pudo contenerse. Al menos, Konoha hace exactamente eso. El jefe del departamento de inteligencia de la raíz, quien sirve directamente a la sombra del Hokage, no es otro que su hermano menor, Fu Yamanaka. El clan Yamanaka está muy familiarizado con estos asuntos sucios. Todo el proceso es exactamente como Ino especuló, hasta el último detalle. Después de las 2 lecciones sobre cómo lidiar con espías y traidores, la lealtad de un espía está al límite. No son guerreros con ideales elevados.
Dado que son personas comunes y corrientes, temer a la muerte y a ser torturados hasta la muerte es simplemente un instinto biológico. Los espías son exactamente ese tipo de grupo, presionados simultáneamente por su propia aldea y la aldea enemiga, apretados en el medio, justo así. Ino juntó las manos, apretando la mano de Inoichi entre las suyas. Si ambas manos aplican fuerza simultáneamente, la tuya solo quedará atrapada en el centro, luchando por sobrevivir en un espacio sofocantemente estrecho. No tendrás más remedio que forzar. Si no te mueves, mis manos presionarán con tanta fuerza que la sangre no podrá circular y se te entumecerá toda la mano. Pero, si un lado afloja, la presión del otro empujará inmediatamente tu mano hacia ese lado, mientras uno se debilita, el otro crece. Su salida depende, en realidad, de nuestras decisiones. Este principio es tan simple, tan claro, que Inoichi lo comprendió al instante. Desafortunadamente, aún así, el departamento de inteligencia en su totalidad no es algo que yo, como líder del escuadrón, pueda decidir solo. Asuntos como este requieren la intervención de altos mandos como el Hokage y el consejero. Inoichi se frotó la nariz, ahora también sintiendo una sensación de impotencia. Quizás esto es exactamente lo que Ino sintió ahora cuando habló conmigo. Ino arrugó la nariz, dejó escapar un HMPH y dijo: creo que sería más apropiado poner algunos cerditos en sus puestos. Entonces, ¿ponemos ahí al cerdito de nuestra familia? Bromeó Inoichi. Ino dijo: ni hablar. ¿Un jefe de aldea? ¿Quién quiere serlo? Si voy a ser algo, seré jefe de planeta. Jajaja. Era visiblemente más de una hora más tarde de lo habitual hoy, pero no podía permanecer despiertos por más tiempo, por lo que la señora Yamanaka llevó a Ino a la cama. Después de cambiar a Ino a un pijama de algodón, verla acostarse y cerrar los ojos, la señora Yamanaka finalmente salió del dormitorio de Ino y cerró la puerta. Después de que la pareja se acostara, hubo otro murmullo suave e íntimo, y el tema seguía girando en torno a Ino. Para ser sincero, no entiendo mucho de lo que dice Ino. Siento que comunicarnos con nuestra hija será cada vez más difícil en el futuro. Inoichi sintió tanto la profunda satisfacción de ver la inteligencia y sabiduría de su hija, como una sensación de pérdida por no entender lo que estaba diciendo. Esta dificultad en la comunicación podría volverse aún más pronunciada a medida que la niña crezca. En el manga original, Inoichi Yamanaka tenía problemas similares al no saber cómo comunicarse con su hija, pero eso se debía a que estaba ocupado con el trabajo, tenía poco contacto con su hija y no estaba entrando en la pubertad. El actual Inoichi Yamanaka, aunque las razones son diferentes, los problemas que enfrenta son exactamente los mismos. Incluso este problema llegó antes. La señora Yamanaka guardó silencio un buen rato antes de decir: creo que lo que dijo Ino sobre que los Jonin, Chunin y Genin del clan deben perseverar en sus estudios, con evaluaciones mensuales para determinar algunos de los beneficios y recursos del clan según los resultados, es realmente necesario. En ese momento, rió entre dientes. Sobre todo tú, como su padre. Si no estudias más, no podrás seguir el ritmo de nuestra chica en el futuro. ¿Qué? Inoichi empezó a inquietarse, sus manos divagaban. El plan de Ino, convencer a los miembros del clan debe ser muy difícil, ¿verdad? La señora Yamanaka hizo una pregunta muy práctica mientras lo complacía. Milímetros, muy difícil. Inoichi jadeó suavemente, haciendo flexiones mientras hablaba. Ya puedo imaginar que esto causará discusiones durante mucho tiempo. La señora Yamanaka presionó los brazos alrededor del cuello de Inoichi. Ahí lo tienes. Si leyeran libros más útiles y aprendieran un poco más, tu persuasión probablemente sería mucho más fácil. A menudo, las cosas son así. Es difícil razonar con un granjero analfabeto, no porque carezcas de razón, sino porque simplemente no entienden tus palabras. Milímetros, a partir de mañana empezaré a estudiar mucho, querida, tú. Diablo. Y, como era de esperar, las cosas se desarrollaron con la misma dificultad. Ya fuera el tema del jardín de infancia, las clases particulares o los estudios y evaluaciones de los ninjas del clan, ni un solo tema fue aprobado. Lo único que salió bien fue la impresión unificada y la distribución gratuita a los miembros del clan de los materiales de enseñanza preescolar de 3 lecciones de Ino. Al enterarse de la falta de progreso, Ino no se desanimó mucho. Estas cosas eran inherentemente difíciles de lograr. El camino debe recorrerse paso a paso, y la comida debe consumirse bocado a bocado. Y la dirección en su corazón siempre estaba fuera de Konoha.
Konoha era demasiado pequeña y estaba demasiado limitada por otros. Necesitaba un reino propio, donde su palabra fuera ley y todo lo que dijera se cumpliera. Establecer una escuela privada del clan Yamanaka en las afueras de Konoha era su plan a mediano y largo plazo. Las limitaciones dentro de la aldea y el clan aún eran demasiado grandes. Al igual que este asunto, discutido una y otra vez, casi no se logró nada. Ella quería un lugar donde, siempre que tuviera una idea, ya fuera correcta o incorrecta, hubiera un grupo de personas dispuestas a ejecutarla incondicionalmente. Quería que su palabra tuviera un peso absoluto, que dejara una huella con cada expresión. Por supuesto. Esto tendría que esperar hasta el futuro. Inoichi Yamanaka se dedicaba con ahínco a las labores educativas del clan, y por ello las reuniones del clan Yamanaka eran frecuentes. Las conversaciones continuaron incluso después del año nuevo y se prolongaron hasta el verano. Durante este periodo, que duró casi un cuarto de año, Ino perfeccionó completamente su jutsu de transformación, aunque esta técnica ya no se parecía en nada al jutsu de transformación original. Realmente podría llamarse un ninjutsu nuevo e independiente. Al ejecutar este nuevo ninjutsu, una capa de brillante resplandor de 7 colores cubría la superficie del cuerpo, como una capa de niebla, envolviendo su contorno. Era como si la niebla hubiera formado una figura humana, con 7 colores fluyendo por el cuerpo, cambiando constantemente, impidiendo que la vista se enfocara en la figura. La luz difusa atraía la atención, impidiendo enfocar. Además, la amplia cobertura impide ver con claridad los movimientos específicos. Incluso simplemente estando allí de pie, parecía estar en constante movimiento. Y este color brillante y fluido tenía otra función, que era ocultación. Como un camaleón, podría hacer que esta capa de resplandor se fusionara con el entorno, creando un efecto de invisibilidad. Ino llamó a este ninjutsu viento claro y nubes ocultas. Sonaba poético y pintoresco, pero igualmente poco ninja. Viento claro y nubes ocultas, un ninjutsu de señal con una mano. Inoichi Yamanaka escaneó el pergamino, luego intentó formar la señal con la mano y ejecutar la técnica. Como resultado, lo intenté una y otra vez, pero simplemente no pudo ejecutar el ninjutsu. Cada intento resultó solo en el jutsu de transformación. Por extraña que fuera la transformación resultante, no cambió el hecho de que lo que ejecutó no fue viento claro y nubes ocultas, sino simplemente el jutsu de transformación. Podía transformarse en una maceta, flores o hierba, pero no podía lograr esa incertidumbre nubosa. El pergamino explicaba claramente el principio del ninjutsu, pero, simplemente no podía ejecutarlo. ¿Es por la comprensión del ninjutsu? Inoichi Yamanaka comprendió vagamente la causa raíz. Anular la firma. Ino formó la señal de mano con ambas manos. Inmediatamente, nubes y niebla de 7 colores se extendieron sobre su cuerpo, cambiando como nubes que se despliegan. La niebla humanoide impidió mirarla directamente. Mirarla fijamente por unos instantes le provocaba una sensación de mareo y vértigo. Inoichi Yamanaka cerró los ojos, respiró hondo, sacudió la cabeza vigorosamente y luego abrió los ojos nuevamente para mirar a Ino, quien estaba cubierto por la técnica viento claro y nubes ocultas. Qué aterrador era este ninjutsu. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, no habría comprendido en absoluto su horror. Tras frotarse los ojos de nuevo, Ino había desaparecido. Observándola con atención, no había desaparecido del todo. El color que cubría su cuerpo simplemente había cambiado para coincidir con el suelo. Claro que este camuflaje no era perfecto. El disfraz que había formado carecía de patrones distintivos en el suelo, presentando simplemente una forma borrosa y el mismo color. Este camuflaje no era perfecto, pero en realidad no necesitaba ser tan perfecto. Inoichi Yamanaka inmediatamente pensó en el ninja de piedra. Los ninja de piedra tienen un ninjutsu sigiloso a gran escala, algo así como un camuflaje, que parece tener un efecto similar. Sí. Lo que se demostró antes era su valor en la confrontación individual. Pero la ocultación mostrada ahora revelaba el inmenso valor de este ninjutsu en el combate colectivo y la guerra. En la guerra, usar la invisibilidad del camuflaje para moverse y maniobrar silenciosamente, llegando a cualquier lugar deseado sin que el enemigo lo supiera, era absolutamente aterrador. Una fuerza especializada podía determinar el resultado de una guerra. Inoichi Yamanaka dijo. La dificultad de este ninjutsu parece demasiado alta. Como él no pudo aprenderlo, era evidente que sería aún más difícil para los demás.
Entonces, Inoichi Yamanaka, quien fue lo suficientemente humilde como para preguntar, se retractó de su declaración. Este ninjutsu en realidad no era tan difícil. Revisó sistemáticamente todos los libros de texto de Jardín de Infantes recopilados por Ino, leyó con anticipación y estudió la teoría de las cuerdas meridianas desde el principio, especialmente los modelos matemáticos derivados e hipotetizados por Ino en el nivel de aplicación. Era idéntica a la teoría de la vibración, utilizando un conjunto de conceptos musicales, incluidas notas, intervalos y escalas, sin excepción. En esta área se cita ampliamente la terminología de la música de cuerdas, incorporando los principios matemáticos correspondientes para formar una metodología preocupante a la vibración de los meridianos. ¿Cómo vibra un solo meridiano? ¿Qué sonido produce esa vibración y cómo forma una pieza musical expresada a través de los chakras? Inoichi Yamanaka tuvo la suerte de no ser un completo ignorante sobre instrumentos musicales, y el método de tratar los meridianos como cuerdas también era fácil de practicar. Experimentando nota tras nota, determinando la nota central y la escala, un meridiano entero se volvería liso. Después de dominar con éxito el viento claro y las nubes ocultas usando este método, y usándolo como comparación, Inoichi Yamanaka obtuvo un cierto hecho sobre sí mismo. Resultó que el jutsu de transformación era simplemente una nota extremadamente especial dentro de este sistema. Después de ponerlo en práctica, Inoichi Yamanaka se dio cuenta aún más de la urgencia de establecer la escuela del clan. Tenía que convencer rápidamente a los miembros del clan. Una vez que Ino terminó el primer borrador que detalla la relación entre chakra y la música, Inoichi Yamanaka inmediatamente tomó el borrador para abrir una reunión de clan. Esta reunión de clan fue bastante cómica. El jefe del clan ordenó a un grupo de adultos, cada uno con un libro de texto de educación infantil y un libro de música, que los leyeran atentamente, palabra por palabra. La reunión comenzaría oficialmente solo cuando hubieran terminado de leer y comprendido el material. Si no lo habían hecho, debían seguir leyendo hasta terminar. Esta vez, todos sintieron la determinación de Inoichi Yamanaka. Aunque estaban completamente confundidos, seguían leyendo con atención, sin embargo, parecían incapaces de comprender del todo, especialmente el libro de música. Inoichi, ¿qué significa esto? Preguntó un anciano del clan con expresión preocupada, mirando los libros de texto infantiles. Ya hemos discutido el tema de la escuela del clan demasiado tiempo, Inoichi, la escuela del clan cuesta demasiado. Es realmente innecesaria. El anciano hizo una pausa y luego ofreció otra razón. Mira los clanes principales como los Uchiha y los Hyuga. No tienen escuelas de clan. ¿Por qué deberíamos? Inoichi Yamanaka negó con la cabeza y susurró. Si esto hubiera sido antes, esa sí sería una razón importante, pero ahora las cosas son diferentes. Ino me ha demostrado algo con sus acciones. ¿Qué he hecho? Si no podemos aprender estas cosas, si la escuela del clan no proporciona una instrucción centralizada y eficiente, entonces, en el futuro, Inoichi Yamanaka planteó una realidad extremadamente grave. Ninguno de los miembros de nuestro clan podrá aprender el ninjutsu creado por Ino. Ni uno solo. Un meridiano es como la cuerda de un laúd. Cuando vibra, la presionamos y la deslizamos gradualmente, acortando y segmentando su longitud, lo que produce diferentes sonidos. En el ninjutsu, el chakra emitido a través de diferentes patrones de vibración también es diferente. Llevaba un traje de estilo antiguo con una base blanca y patrones florales rojos en mangas anchas. Un anfu de mujer modificado, mejorado bajo la guía personal de Ino, que era muy cómodo y transpirable. Nana y Kana llevaban trajes ajustados y máscaras que les cubrían todo el cuerpo y seguían de cerca a Ino. Aprovechando su proximidad, escuchando de primera mano las teorías completas de Ino, el jardín de flores del clan Yamanaka estaba lleno de fragancia y las mariposas revoloteaban alrededor. Pequeñas moscas del tamaño de puntas de aguja flotaban en el aire con polvo. Ino llevaba un sombrero con un velo blanco colgante, protegiendo a estas pequeñas criaturas del frío. El ala ancha bloqueaba la luz del sol, proyectando sombras sobre sus ojos y nariz, y no hablaba en voz baja mientras caminaba, con una dulzura que hacía honor a su reputación. La tranquilidad de Ino era famosa en Konoha. El año pasado, Yamanaka Nobuko todavía la llevaba de compras para presumir, pero después de que se abrió la biblioteca del clan Yamanaka, Ino se volvió a querer salir. A ella tampoco le gustaba interactuar con sus compañeros. Le resultaba más interesante leer libros, admirar flores y hacer cosas que le agradaran.
La imagen de una persona recluida que nunca abandona la puerta principal ni pasa por la segunda se expandió entre los que conocían al clan Yamanaka. En cuanto a su título de genio o sus logros en ninjutsu, todos en el clan Yamanaka lo comprendían tácitamente. Nadie hablaba de ello. Inoichi, el jefe del clan, no exigía secreto. Ino le explicó que mucha gente trae consigo muchos rumores, y si se exige secreto, seguramente se filtrará. Pero, de hecho, cuando se trata de intereses vitales, la gente es muy concienzuda incluso sin que se exija secreto. Hasta entonces, nadie fuera del clan sabía que Ino Yamanaka era un genio. El mundo exterior solo sabía que era reservado y que no le gustaba salir. Ino dijo. Cuando presionamos un extremo de un meridiano y lo hacemos vibrar mientras lo deslizamos hacia el otro extremo, encontraremos. El aire se volvió repentinamente más húmedo, condensándose el vapor de agua. Un instante después, se volvió áspero, como si algo te pinchara la piel, luego, poco a poco, se secó, creando una ilusión de rocío dulce tras una larga sequía, y luego se volvió pesado y sofocante, agua, metal, fuego, madera, tierra. Básicamente, un meridiano se puede dividir en aproximadamente 5 atributos. Con cualquier atributo con el que te comuniques, puedes obtener el poder correspondiente. Más precisamente, tu vibración resuena con un poder misterioso que existe en la naturaleza, haciendo que vibre con tus meridianos y se active. Los 5 elementos, todos dentro de un solo meridiano. Si segmentamos un meridiano así, presionamos los nodos de cada segmento y luego vibramos el chakra, entonces. Con una mirada inocente, Ino extendió su pequeña palma. Una energía natural invisible se acumuló a su alrededor, transformándose en una espesa niebla blanca. Entonces, la niebla blanca se dispersó y una bola de agua del tamaño de una manzana apareció en la palma de Ino. ¿Ves eso? Cuando un meridiano se utiliza completamente como un solo tono, puedes obtenerlo directamente. Ino lanzó la bola de agua hacia arriba e hizo un gesto con el dedo como si fuera una pistola. ¡Biu! La bola de agua explotó con un pop, transformándose en un cielo lleno de gotitas. Como agua de una ducha, se esparció por el jardín de flores, y algunas cayeron sobre los tres. El área alrededor de Ino se secó de nuevo, y su ropa se secó rápidamente con vapor. Incluso las ropas de las dos jóvenes secretarias fueron secadas con vapor por Ino, aunque, para ellas, ese calor seco y sofocante era bastante incómodo. Sin embargo, también encontraremos algunas deficiencias. En este meridiano, algunos tonos son difíciles de segmentar de esta manera. Esto tiene mucho que ver con su tono inicial. Cada meridiano tiene su punto de partida, por lo que al vibrar en un solo meridiano, existe una solución óptima en cuanto a los 5 elementos para el chakra resultante. Lo óptimo no es necesariamente lo mejor. Es simplemente lo más sencillo. Poco a poco, familiarízate con él, un meridiano a la vez. Nana y Kana se miraron con la mirada perdida. Este entrenamiento era realmente letal. Estar cerca del pabellón significaba obtener la luna primero, pero lo que obtuvo primero fue la devastación de las enseñanzas de Ino. Siempre sentí una fuerte sensación de ser un estudiante fracasado. Nana dijo. Entonces, si todos los meridianos emiten un tono, en la mayor medida posible, emitiendo el mismo tono, entonces. Ino se detuvo, miró a Nana y sonriendo radiante. Entonces, ese es un concepto muy popular en el ninjutsu moderno. Un estado extremo dentro de la transformación de la naturaleza del chakra. Puede formar un Kekkei Genkai. Ino dijo. La educación ninja tradicional cree que el chakra es una combinación de energía física y espiritual en cierta proporción, sin conocer su verdadera esencia. Pero esto no les impide descubrir la transformación de la naturaleza mediante la práctica a largo plazo. La expresión de la naturaleza en el ninjutsu los acerca naturalmente a esta verdad, pero, por desgracia, esto. No pueden comprender esa cosa llamada transformación de la naturaleza, y su llamado extremo nunca es el verdadero extremo. Si uno puede utilizar la mitad y alcanzar una eficiencia del 40%, y ni hablar de utilizar los 12 meridianos principales, sería una cifra extraordinaria. Ino extendiendo su mano nuevamente, como si estuviera sosteniendo algo. ¡Cam! Una bola de fuego se elevó con un whoosh, y la alta temperatura de las llamas se expandió instantáneamente, haciendo que sus rostros ardieran. El color del fuego cambió de brillante a translúcido, pero la temperatura subía cada vez más. Ian. Ino pronunció la segunda palabra. El fuego ardía en su palma. Este es el efecto del fuego entre los 5 elementos cuando 3 meridianos coordinan un solo tono con la máxima eficiencia.
Pero, como pueden ver, su temperatura es muy alta, así que hasta que resolvamos el problema de protegernos del daño por altas temperaturas, este es el límite de lo que podemos lograr. Claro que si se trata de una lucha de vida o muerte, la cosa cambia. Nana y Kana miraron las llamas casi transparentes en el aire, sintiendo el intenso calor desde la distancia. Sus ojos estaban llenos de admiración por la princesa Ino. Esas llamas casi transparentes y esas temperaturas increíblemente altas eran mucho mejores que incluso la liberación de fuego del clan Uchiha. La llama casi transparente representaba una combustión extremadamente limpia y completa. Demostraba que el chakra de Ino no se había disipado ni consumido en lo más mínimo, representando la maestría suprema en la transformación de la naturaleza. En contraste, ya fuera el Uchiha o el Sarutobi, los distintos matices del elemento fuego, el ninjutsu que exhalaban eran manifestaciones de que el chakra no se estaba utilizando por completo. Era desigual. ¿Qué llama más limpia? Si no fuera por el calor que irradiaba, uno ni siquiera notaría que existía una llama en la mano de esta pequeña persona. Una temperatura más alta que la liberación de fuego normal. Mayor ocultamiento que las llamas ordinarias. Nana y Kana apenas se atrevieron a imaginarlo. Si una llama así cayera sobre un cuerpo, ¿habría todavía alguna posibilidad de supervivencia? Utilizando la vibración del sello del tigre, esta llama puede extenderse hacia afuera. Si se combina con el sello del carnero, puede adquirir forma, y hacerlo con eficacia significa, un indicio de travesura apareció en el pequeño rostro de Ino. Nana siguió el ritmo de Ino y dijo. En otras palabras, esta masa de llama azul puede ser tan flexible como un clon, bajo control, y puede cambiar de dirección o moverse a voluntad. No es como un shuriken o esos ninjutsu que solo pueden ir en línea recta. Intentar controlar sus cambios es muy difícil. En cambio, es más como un clon elemental. Ino ascendiendo. Genial. Muy bien, Nana, ya aprendiste a adelantarte con las respuestas, es exactamente así. Llama azul, ¿no te parece muy apropiado el nombre que elegí? Míralo, ¿no es tan limpio como el cielo? Con un rápido gancho de la mano de Ino, la llama azul se dispersó en un rocío estrellado en su palma, y un calor majestuoso se estalló en un instante. Si no quisiera perecer junto con el enemigo, primero crearía una gran niebla, dejaría que el vapor de agua cubriera una vasta área y luego haría que los 12 meridianos sonaran como uno solo, dejando que la llama suprema explotara de una vez, jeje, Ino se jactó. Kana escuchaba con la frente llena de arrugas. Princesa Ino, esa idea es realmente aterradora. Uno podría imaginarse. Bajo el vapor a alta temperatura, ¿qué criatura podría sobrevivir? Todos quedarían calcinados. Fue incluso más aterrador que ser quemado hasta las cenizas por la liberación de fuego. Ino mostró una sonrisa inocente, fingiendo ternura. ¿Quién dijo eso? Soy tan linda, jamás haría algo tan aterrador. Luego, les dijo a los dos. Ya les expliqué lo que había que explicar. Para la siguiente parte, tendrán que experimentar y practicar. Deben hacer la vibración de la cuerda de pulso resbaladizo todos los días. Ino estaba poniendo su corazón y alma en entrenar a estas dos hermosas secretarias, criando dos poderosas ejecutoras para que cuando hubiera batallas en el futuro, ella no tuviera que hacerlo todo personalmente. Aquellos que trabajan con su mente gobiernan a otros. Aquellos que trabajan con sus manos son gobernados por otros. Una persona de carácter noble. No se queda cerca de un muro derrumbado. Sí, princesa Ino. Los dos secretarios hicieron una reverencia respetuosa. Kana sugirió. Princesa Ino, hace muy buen tiempo, ¿por qué no damos un paseo? He oído que hay un festival de verano en la aldea. Nana también dijo. Sí, el festival de verano está muy animado. Habrá espectáculos de acrobacias, pesca de peces de colores y. Ino las miró de reojo. Kana y Nana solo tenían 16 años, una edad para ser animadas, disfrutar de la emoción y jugar. Sin embargo, ella tenía una personalidad que nunca salía de casa, demasiado perezosa para pasear por la aldea y reacia a jugar con sus compañeros. A medida que su capacidad para controlar su concentración aumentaba, se distanciaba cada vez más de las de su edad. Así que sus dos pequeñas secretarias la habían seguido en una vida de tranquilo aislamiento durante mucho tiempo, la tranquila indiferencia de Ino era sin duda un tormento para ellas. Ya que ese es el caso, entonces salgamos a caminar. Tras informar a la señora Yamanaka, los dos grandes y uno pequeño partieron. La señora Yamanaka se alegró de ver a Ino dispuesta a salir.
Todo su ser irradiaba alegría, pues antes le preocupaba que Ino fuera demasiado solitaria y se resistiera a salir de casa. Al salir de las calles ocupadas por el clan Yamanaka y entrar en la bulliciosa carretera principal, Ino se sintió como si estuviera en otro mundo. La última vez que salió fue la última vez. ¿Cuándo fue la última vez? A Ino le resultó demasiado esfuerzo pensar en ello, por lo que simplemente se detuvo. En cualquier caso, había pasado mucho tiempo. Nana y Kana tomaron cada una de las manos de Ino y corrieron entre la multitud. Tras serpentear un rato, llegaron a un puesto de máscaras. Cada una tomó una y le preguntó a Ino: ¿te queda bien? Nana eligió un rostro blanco con ojos estrechos y expresión sombría, mientras que Kana tomó una máscara de gato cálico. ¿Se ve bien? Ino dio una respuesta casual y superficial, basada en la experiencia que había adquirido en Internet en su vida anterior. Cuando una chica pregunta si algo se ve bien, debes decir que se ve bien. Ino, ¿no vas a elegir una? Nana y Kana estaban jubilosas, poniéndose las máscaras en la cara e instantánea a Ino a comprar una también. No me gusta este tipo de mascarillas. Son duras y nada cómodas. Si te gustan, cuando volvamos te enseñaré a hacer una que seguro será mejor que esta. El dueño del puesto de máscaras se disgustó al oír esto y dijo con una expresión desagradable: ¿cómo puedes decir esas tonterías, niño? Vaya, las máscaras de Mitsui Sashi son las mejores. ¿Por qué no preguntas por todo Konoha? Ino levantó la vista, sus profundos ojos azules recorrieron a Mitsui Sashi de pies a cabeza. Espetó. Ni siquiera podrás permitirte una comida de 4 platos en esta vida. Luego se dio la vuelta y les dijo a sus secretarias: destrocen su puesto. Cualquiera cree que puede hacer negocios. Nana y Kana dudaron. ¿Destrozando el puesto de alguien por un desacuerdo? ¿Esto qué? Ahora sospecho que es un espía enemigo, que viene a Konoha a propósito para arruinar la reputación de nuestra aldea y minar nuestra economía. Llévenlo al departamento de inteligencia y que Morino y Vicky lo interrogue. Sí, díganle a Morino y Vicky que este espía es extremadamente astuto y que necesita todos los medios necesarios. Oye, ¿de quién eres hijo? Ino le mostró el dedo medio a Mitsui Sashi. Imbécil. Nana susurró. Princesa Ino, ¿de verdad vamos a...? Ino volvió a poner los ojos en blanco, pensando. ¿No sabes que solo lo estoy asustando? Llevas tanto tiempo conmigo para nada. No llegaría al extremo de destruir el puesto de alguien por un simple comentario. Después de todo, esto era Konoha, y aún existía la división de seguridad pública. Como princesa del clan Yamanaka, una persona de alto rango, no tenía por qué provocar semejantes problemas. Especialmente problemas provenientes de un grupo de personas que ya estaban prácticamente muertas. Ino dijo. Vamos, si discutes con un idiota como ese, tú también te convertirás en un idiota. Mírate, en tan poco tiempo, tu coeficiente intelectual se ha desplomado. Nana. Ino no dejaba de llamarlo idiota, maldiciendo al burro calvo en la cara de Mitsui Sashi. Solo después de desahogar su ira, se dio la vuelta para irse. Nana y Kana se apresuraron a seguirla, disculpándose mientras caminaban. Lo sentimos, princesa Ino, no sabíamos que sería así. ¿Y eso qué te importa? Mira, hay un espectáculo por allá. Vamos a ver el canto y el baile. Ino señaló un escenario en medio de la calle principal. En el escenario, 3 mujeres vestidas con kimonos de color rosa claro y sosteniendo un paraguas con flores bailaban con gracia, aunque la melodía que las acompañaba era un poco irritante. Los 2 adultos y un niño se apretujaron al frente del escenario justo cuando una chica de pelo negro de 16 o 17 años subió al escenario. Con pantalones cortos color café y una camiseta gris de mangas sueltas, comenzó cantando una apasionada frase. Oh, pájaro azul, volemos juntos hacia el cielo. Solo entonces empezó la música. El título de la canción era desconocido, pero resultaba muy conmovedora y estimulante, y transmitía una vibración llena de vitalidad. Mientras tanto, el puesto de máscaras de Mitsui Sashi tuvo problemas. Para el festival de verano, se había preparado meticulosamente durante varios meses, y las 200 máscaras fueron destrozadas. Las máscaras se elaboraban mediante técnicas de cocción de porcelana. Una vez esmaltadas, lucían exquisitas, con una textura cálida similar al jade. Esta era la artesanía ancestral de su familia y era muy popular cada año en el festival de verano. 200 máscaras le bastaban para alimentarse bien durante un año. Cada máscara era el resultado de su arduo trabajo. Pero, su esfuerzo se arruinó.
Cuando un cliente eligió una mascarilla y extendió la mano para cogerla del estante, apenas la rozó con el dedo. ¿Grieta? Esa máscara se rompió en pequeños pedazos uniformes, que se esparcieron por todo el suelo. ¿Qué le pasó a tu máscara? El cliente quedó totalmente sorprendido. Mitsui Sashi señaló al cliente y gritó. Claramente estás aquí para causar problemas. Mis máscaras no pueden romperse. Debes haber usado algún tipo de truco. Use tú, el cliente soltó una sarta de groserías, y ambos comenzaron una discusión acalorada. Los espectadores de los alrededores señalaron y susurraron, intensificando aún más la pelea. Al cabo de un rato, un grupo de perros negros con uniformes de la División de Seguridad Pública irrumpió en la escena, blandiendo sus porras con vigor. Apártense, todos a un lado. ¿Qué pasa? Dos Uchiha perros negros se abrió paso entre la multitud, cada uno agarrando a una persona para separar a los luchadores. Tres más los siguieron para controlar la situación. Habla, ¿cuál es la situación? ¿Por qué se pelean en la calle? El Uchiha los miró a ambos y le ordenó a Mitsui Sashi que se callara y dejara hablar al cliente. Tú, cállate. Habla tú primero. Estos 5 Uchiha eran muy intimidantes. Sus uniformes exudaban una sensación de frialdad, y debido al Sharingan, su propio chakra emitía una sensación inquietante y gélida. Sumado a su arrogancia natural y su orgullo como el clan número 1 de Konoha, eran bastante arrogantes. La gente común solía esconderse de miedo al verlos, y más aún al ser atrapados por ellos. El cliente se comportó y soltó todo como si fueran frijoles de un tubo de bambú. Cuando le llegó el turno a Mitsui Sashi, estaba convencido de que sus máscaras estaban bien. Entonces, uno de los Uchiha extendió la mano para recoger una máscara, y la escena se repitió. En el momento en que su dedo la tocó, la máscara se rompió instantáneamente en pequeños pedazos y cayó al suelo. Ese Uchiha dijo. Tu máscara, como puedes ver, no es culpa de esta persona. Dime, ¿qué está pasando exactamente? A Mitsui Sashi ni siquiera le importó lo que dijera el Uchiha. Se apresuró a coger las máscaras del estante. Observó con impotencia cómo cada máscara que tocaba se rompía. Salvo las que ya se habían vendido, ninguna de las que quedaban en el estante se salvó. Un Uchiha se arrodilló, reconoció un fragmento, y un brillo carmesí brilló en sus ojos. Una única figura de Tomoe de color negro, similar a un triángulo isósceles de ángulo agudo con su base contra la pupila, girando alrededor de la pupila. El Tomoe giraba rápidamente. Bajo su mirada, cada detalle del fragmento de la máscara se magnificó, y la causa de la rotura se hizo evidente. Es una liberación de viento extremadamente sofisticada ninjutsu y alguien capaz de dominar el elemento viento a este nivel, debe ser un ninja de larga reputación. Los demás también reconocieron fragmentos para examinar los detalles. Los cortes en los fragmentos eran demasiado limpios. Cada ángulo del corte parecía cortado por una cuchilla extremadamente fina. Sin embargo, antes de ser tocado, permanecían intactos. Poder cortar estas máscaras de cerámica y mantenerlas intactas demuestra que las cuchillas de viento se comprimieron al máximo, llevando la agudeza al límite. La liberación de viento común. Difícilmente un ninja podría lograr esto. ¿Alguien de este nivel, quién podría ser? No importaba cuánto se estrujaran el cerebro estos 5 Uchiha, no podía pensar en nadie en Konoha en ese momento que pudiera hacer tal cosa. Menos aún podían imaginar por qué un ninja tan cómodo atacaría a un pequeño vendedor. Un Uchiha comentó. Es incluso más suave que un corte de alambre, pero a juzgar por las marcas, el objetivo de ese experto probablemente era solo un castigo. Parece que este tipo molestó al experto. Debe haber hecho algo realmente ofensivo. Entonces, los Uchiha comenzaron a dividir el trabajo y a colaborar, agarrando todo para preparar un insieme. Algunos comenzaron a interrogar a los presentes sobre lo sucedido. La multitud habló a la vez, describiendo cómo un niño y 2 jóvenes habían venido a comprar máscaras. Un Uchiha lo confirmó. ¿Dices que los 3 tenían el pelo rubio pálido, casi plateado? Las 2 mujeres vestían como ninjas con ropa ajustada y máscaras. ¿Algo más? El niño, el color del pelo era... Ah, cierto, esas 2 chicas parecían muy respetuosas con la niña. La llamaban Princesa Ino, con el mismo respeto con el que llamarían a la Princesa Tsunade. Princesa, los Uchiha ya empezaban a sentir que les venía un dolor de cabeza. Una niña a la que se le llamaba princesa, acompañada de 2 sirvientas con aspecto de ninjas, no importaba cómo la miraras, parecía extraordinaria. Con solo escuchar la descripción del color del cabello y los ojos, ¿por qué sonaba como alguien del clan Yamanaka?
Pero si fuera el clan Yamanaka, ¿había alguien en la aldea de Konoha que no los reconociera? Por lo tanto, calculando en las pistas proporcionadas por los aldeanos, descartaron la respuesta correcta desde el primer paso. Tratar a Ino, Nana y Kana como princesas de algún pequeño país. Pensaron que solo visitaban Konoha por diversión. En cuanto a ese viejo monstruo del elemento viento, ¿quién dijo que la realeza no podía tener unos cuantos ninjas poderosos como guardianes? Al principio, esto era un asunto trivial. Mitsui Sashi era mal hablado y tenía mal carácter. Todos los Uchiha de la División de Seguridad Pública lo sabían. De hecho, muchas cosas que los aldeanos creían que la División de Seguridad Pública desconocía, en realidad la división las sabía mejor que ellos mismos. Podría decirse que para alguien como Mitsui Sashi, con una boca como la suya, sería anormal si no atrajera problemas. Los aldeanos no querían al Uchiha de la División de Seguridad Pública, y a este último tampoco le gustaban las personas como Mitsui Sashi. Los 5 Uchiha intercambiaron miradas y rápidamente decidieron cómo manejar la situación. Primero, Mitsui Sashi, deja de decir tonterías y deja de causar problemas, o de lo contrario serás arrojado a la prisión de la División de Seguridad Pública para disfrutar de unos días en una celda premium de alto precio. En segundo lugar, pida disculpas a los invitados y proporcióneles una cierta cantidad de compensación, y entonces este asunto se considera resuelto. Tercero, el tercer punto no tenía mucho que ver con Mitsui Sashi, los invitados o los aldeanos. El tercer punto era informar a la División de Seguridad Pública y realizar una búsqueda exhaustiva por todo Konoha. Este tipo de búsqueda solía ser de poca utilidad práctica, pero el propósito no era encontrar nada, sino servir de advertencia. Que las pequeñas ratas que se escondían en las sombras reconocieran su lugar y no causaran problemas a la División de Seguridad Pública en ese momento, no había nada malo en este método de gestión. Ino, Nana y Kana observaron el espectáculo de canto y baile un rato, y luego fueron a pescar peces dorados. Nana y Kana estaban muy entusiasmadas con el pequeño juego de pescar peces dorados, pero su técnica era deficiente. Pasó mucho tiempo sin conseguir pescar ni uno solo. Las redes para pescar peces dorados estaban hechas de papel fino, que se rompía con mucha facilidad al mojarse. A menudo, los pequeños peces dorados forcejeaban y rompían la pequeña bolsa de la red, cayendo de nuevo al agua. En cuanto a Mitsui Sashi, Ino ni siquiera tenía la intención de mirar atrás. No poder darse cuenta de la vuelta y admirar su propia obra maestra era bastante insatisfactorio. Sin embargo, en los recuerdos de Ino de su vida anterior, había cierta experiencia de investigación criminal profesional que había visto en Internet. Un asesino a menudo regresa a la escena para ver los resultados que creó. Este error suele llevar al asesino a dejar pistas adicionales y ser atrapado. Este hábito se puede cambiar fácilmente. Simplemente presta atención, no seas demasiado curioso y reprime los impulsos de tu corazón. Después de gastar 50 ryo en peces de colores y aún así quedarse con las manos vacías, Nana y Kana abandonaron el juego a regañadientes. Ino vio por casualidad una tienda de instrumentos musicales y sugirió: «Hay una tienda de música allí, entremos y echamos un vistazo». Dentro de la tienda, una mujer de aspecto muy capaz, vestida con un traje de negocios y con el cabello castaño atado, se puso de pie para saludarlos cuando vio que la gente entraba. «Bienvenidos, ¿necesita ayuda? Contamos con varios instrumentos de cuerda, de viento y pianos». La mujer los presentó uno por uno, mientras Ino caminaba con sus cortas piernas, inspeccionando los distintos instrumentos y escuchando las explicaciones de la mujer. Ino se acercó a un guzen de aspecto antiguo y tocó suavemente las cuerdas con su pequeña mano, tocando una serie de notas. «Este es bonito, dime el precio. Si es razonable, ¿nos lo llevamos? Este cuesta 37.000 ryo, ¿qué te parece?». La mujer le estaba preguntando a Nana y Kana. Ino, por otro lado, hizo una conversión mental entre los precios actuales y los de su vida anterior, y descubrió que este guzen era sorprendentemente barato. Para ser un guzen decente de su vida anterior, si simplemente cambiabas el ryo por el yuan, el precio no desentonaría en absoluto. También lo había probado hacía un momento. El tono y la calidad del sonido de este guzen eran muy buenos. Ella tal vez no entendía otros instrumentos, pero el guzen, gracias a un amor sincero que una vez se presentó ante él en su vida anterior, su novia había sido una estudiante profesional del guzen.
Su novia descubrió inesperadamente su extraordinario talento y, disfrutando de su rol como maestra, le enseñó algunas técnicas de Guzen, con lo que pasó de principiante a experto. La velocidad de su aprendizaje dejó atónita a su novia, quien afirmó con franqueza que había perdido el mejor momento para aprender y que no seguir este camino era un desperdicio de talento. Ahora, por mucho que se esforzara, solo podía ser un aficionado. Ya fuera el sonido de un Guzen bueno o el precio elevado, realmente tenía conocimientos y experiencia tocándolo. Al verlo ahora, no podía evitar desearlo. Ino dijo: entrega este Guzen directamente a la residencia del clan Yamanaka. Solo di que Ino Yamanaka lo compró y te entregaremos el dinero. No trajimos tanto dinero. Después de salir de la tienda de música y deambular un rato más, Ino sintió hambre, por lo que los llevó a los dos a un bar de yakiniku. Al entrar al bar yakiniku, vieron que todas las mesas estaban ocupadas. En una de ellas estaban sentados 3 tíos del clan Akimichi. Con los 3 sentados juntos, incluso la mesa parecía diminuta. El dueño del bar yakiniku era una persona común y corriente que empleaba a 3 jóvenes que vestían monos rojos con un dibujo animado de una Q en el pecho. Esto era muy diferente del escenario de algunas obras de fanficción que Ino había visto, que afirmaban que el clan Akimichi tenía restaurantes. Pensándolo bien, tenía sentido. ¿Cómo podía un grupo de grandes comensales que comen constantemente y se esfuerzan por comer todo el día dirigir un restaurante? ¿Cómo podrían vender barbacoa? El clan Akimichi vendiendo barbacoa prácticamente podría usarse como la primera parte de un dicho alegórico de 2 partes, siendo la segunda los clientes se mueren de hambre y la tienda quiebra. Desde el momento en que la carne pasaba de cruda a cocinada en la cocina, ni siquiera tenía la oportunidad de llegar a la mesa. Se comía en cuanto se asaba. De hecho, si había 2 o más miembros de Akimichi en la cocina trasera, incluso podían pelearse y arrebatársela. Nadie podía arrebatarle la comida a un miembro del clan Akimichi, excepto sus amigos más cercanos, y aún menos personas podían lograr que le regalaran comida. Ni siquiera por dinero. Los fanfictions me engañaron, se lamentó Ino en su corazón, pero luego pensó. Pero gracias a los fanfictions, de lo contrario, ¿cómo podría una lectora casual como yo, que solo vi hasta los exámenes Chunin, saber lo que pasó después? Había que decirlo. El fanfiction era una existencia muy mágica. A menudo era más emocionante que la obra original. Uno podía leer fanfiction con gran interés, mientras que el original resultaba tan insulso como cera masticable, impidiendo continuar. En este sentido, las 3 principales series shonen Naruto, Bleach y One Piece, así como el antiguo manga Dragon Ball, eran todas iguales. Uno podía perder el interés a mitad de un manga serio y dejarlo de lado, pero el fanfiction permitía ver lo que sucede después y conocer la trama futura. Otro ejemplo fueron las novelas de Wang Yi, especialmente la épica Twin of Brothers. Mucha gente incluso conoció Twin of Brothers a través de fanfiction y luego leyó el original, solo para desanimarse y abandonarlo al principio. Como la vida anterior de Ino. Danos una habitación privada, tranquila. Sin que Ino tuviera que hablar, Nana le pidió al dueño que preparara una habitación privada para los 3. El dueño condujo a las 3 personas, 2 adultos y un niño al segundo piso, a un pequeño salón privado con espacio justo para 3. Les dijo que esperaban un momento y, al poco rato, entró un camarero y les entregó el menú. Hola, clientes, ¿qué desean comer? Ino hojeó el menú un rato y pidió carne de res, cordero y panceta de pescado. Luego les preguntaron a Nana y Kana su opinión, y las 2 mujeres pidieron muchas verduras. Berenjena, pimientos verdes, pak choi baby, etc., además de piel de tofu y albóndigas. Para bajar de peso, no se puede simplemente comer vegetariano. Solo una combinación razonable de carne y verduras puede permitirte comer sin engordar, manteniendo las partes grandes y pequeñas. Ino habló con seriedad, aunque parecía un poco extraño que un niño de 4 años estuviera enseñando con seriedad a 2 mujeres adultas cómo perder peso. Sin embargo, Nana y Kana le creyeron. En su corazón, la princesa Ino era casi sinónimo de culta y todo, como decía que una mezcla de carne y verduras podía ayudar a perder peso y era buena para moldear el cuerpo, entonces debía tener beneficios, y sin duda mantendría su figura. Ino se quejó. Además, son ninjas. Si pasan mucho tiempo con hambre y desequilibrio nutricional, estoy seguro de que aguantarán bien. Después de todo, tener hambre es demasiado incómodo. Pero dudo mucho de sus logros en ninjutsu y taijutsu. Sin suficiente fuerza física, ¿todas las descripciones son en vano?
Princesa Ino, ¿todavía no lo entiendes? Si una niña crece y tiene esa forma redonda, no podrá casarse. Kana usó débilmente un hecho muy cruel para refutar a Ino, y Nana se acercó en profundo acuerdo a su lado. Por favor, todos somos adultos, capaces de vivir independientemente. No es que no podamos sobrevivir sin el género opuesto. Piérdanse, cerebros enamorados. Ino puso los ojos en blanco, quejándose en voz alta y en su corazón. ¿Qué le pasa a este mundo de Naruto? Todas las mujeres están perdidamente enamoradas. ¿Acaso no puede mejorar? Está Chakra-chan, que persigue a Sasuke con determinación, la pequeña Hinata con su amor silencioso y no correspondido, y Meiterum, de la aldea vecina, que está desesperada por casarse. ¿Es imposible dibujar sin escribir cosas tan cursis? Tras terminar su queja, Ino los ignoró y se puso a estudiar la parrilla sobre la mesa. Su diseño era muy ingenioso. Parecía tener unos 10 centímetros de profundidad, con una capa de carbón y varios conductos de aire metálicos que se extendían desde el costado de la estufa. Este diseño de conducto de aire permitía que el humo generado tras la combustión del carbón, así como el monóxido de carbono generado por una combustión incompleta por ciertas razones, siguieran el conducto y se expulsaran directamente a la mesa. La superficie era de malla metálica, ideal para quienes disfrutaban de asar directamente a fuego abierto, y también contaba con una placa de hierro deslizante que se deslizaba sobre la malla para el teppanyaki. Es mejor que ese impulsivo té junto al hogar. Es bueno porque saben cómo instalar los conductos de aire, por lo que no dejará a la gente rodeada de humo, ni provocará algo como una intoxicación por monóxido de carbono. Puso la mano sobre la malla para palparla. La brisa del conducto de aire era bastante suave. Mientras la observaba, el camarero entró con varias carnes y verduras crudas y las colocadas sobre la mesa. Luego, levantó la malla metálica y subió el carbón del interior. Tras hacer una reverencia y decir disfrute su comida, el camarero se retiró. La carne y las verduras estaban dispuestas encima, y la grasa y la humedad goteaban sobre el carbón ardiente, produciendo un sonido chisporroteante. El aroma de la grasa también se expande, llenando la habitación. Nana y Kana se quitaron las máscaras y sirvieron a Ino mientras comían ellas mismas. Las tres se comieron la carne y las verduras sin ningún problema. Nana y Kana se lamentaron más tarde, en retrospectiva. ¿Y si nos sale un poco de panza? Esta retrospectiva también ilustró plenamente lo mucho que disfrutaron de esta comida. Comieron realmente bien, mejor que nunca, hasta el punto de olvidarse del cuidado corporal. Ino miró sus figuras y dijo con una sonrisa: hay fajas. Nana, Kana, ¿ustedes merecen tener fajas? Ella observó la ropa ajustada que llevaban puesta y se imaginó que llevaban una capa de ropa moldeadora debajo y luego otra capa sobre la ropa ajustada. Muy interesante. Zorro demonio, lárgate. No te metas en mis asuntos. Una voz vigorosa llegó desde la ventana que daba a la calle. Demon Fox, ¿no es este el apodo amable y amigable que los aldeanos de Konoha tienen para nuestro protagonista, Uzumaki Naruto? Al oír el sonido, Ino corrió hacia la ventana, se subió fácilmente al alféizar y vio lo que ocurría en la calle. La calle, originalmente bulliciosa, se había quedado desierta por culpa de un niño rubio con una camiseta blanca de manga corta y pantalones cortos grises que le quedaban mal. Un hombre de mediana edad con delantal blandió una espátula y persiguió al niño, ahuyentándolo de la calle. Solo entonces la calle recuperó gradualmente su vitalidad. Mirando hacia abajo desde arriba, Ino pudo ver claramente los horribles y largos bigotes como de gato en el rostro del niño rubio. Sus ojos azules estaban llenos de una especie de soledad y dolor. ¿Zorro demonio? Ino saboreó esas dos palabras, sintiendo una sensación de incomprensión y duda aún mayor que cuando leía fanfics en su vida anterior, además de curiosidad. ¿Cuál fue la causa de esta escena? Era difícil saberlo, pero Ino parecía poder pensar en una razón por la que Uzumaki Naruto era odiado por estos aldeanos e incluso tratado con tanta crueldad. Cuando él estaba allí, estas personas no podían hacer negocios porque todos los clientes huían. Este hecho era más poderoso que cualquier fuerza. Princesa Ino, ¿estás mirando a ese zorro demonio? Nana y Kana naturalmente también oyeron el sonido, y al ver que Ino miraba, siguió su ejemplo. Ino preguntó: ¿por qué se le llama el zorro demonio? La respuesta en realidad fue bastante inexplicable. No sé, de todos modos todo el mundo lo llama el zorro demonio. La leyenda dice que en el año en que naciste, un zorro de 9 colas, el zorro demonio provocó el caos y mucha gente en Konoha murió, probablemente porque tiene intolerantes en la cara.
Mira, son exactamente como los de un zorro. No apruebo. De hecho, la asociación humana en sí misma no necesita lógica ni evidencia. Solo necesita un punto focal. Un niño con bigotes que solo tienen los gatos, los perros o los zorros. ¿Cómo podría una rareza así no hacer pensar más a la gente? A falta de información suficiente, cuanto más pensaban, más extraño se regresaba naturalmente. ¿Tiene un nombre? No lo sé. Veo. Resultó que mucha gente no conocía el nombre Uzumaki Naruto, por lo que estos aldeanos probablemente tampoco lo sabían. Él era solo un zorro demonio nacido con bigotes de zorro, diferente de la gente normal. ¿Quién se molestaría en aprender su nombre? Ino pensó. Entonces, en este momento, ¿cuánta gente conoce realmente el nombre Uzumaki Naruto? Si se limita solo al Sandaime, Danzo y quizás uno o dos más, entonces muchas cosas tendrían sentido. En ese momento, Uzumaki Naruto tal vez ni siquiera poseía este nombre. Otros no lo sabían y él mismo probablemente no lo sabía. Probablemente, hasta que comenzara la escuela, este zorro demonio reaparecería ante el público bajo el nombre de Uzumaki Naruto. Y el concepto establecido, formado tras años de ser el zorro demonio, no le haría mucha gracia. Todos los ninjas de Konoha llevaban un emblema de remolino en la espalda. Que un huérfano usara a Uzumaki como apellido no parecía nada inusual. Tal vez, los aldeanos pensarían que ya era una gran bendición que el tercer Hokage realmente tolerara que este zorro demonio creciera tanto e incluso le permitiría asistir a la Academia Ninja. El Sandaime es verdaderamente un anciano benévolo, ta. Ino saltó del alféizar de la ventana, y sus pedazos aterrizaron en el suelo con un golpe sordo. Princesa Ino, por favor, tenga cuidado, no se caiga. Nana y Kana se sobresaltaron con su gesto, temiendo que un solo resbalón o golpe afectara la brillante mente de la princesa Ino. Ino puso los ojos en blanco, mirando a Nana y Kana. En su corazón, sin embargo, pensó en Gaara, el Jinchuriki de Tsunagakure, el tercer hijo del cuarto Hokage. Rasa. Debido a que el sello estaba incompleto cuando el Ichibi fue sellado en su cuerpo, Gaara no había podido dormir desde que era un niño. Y por el bien del poder de Shukaku, Rasa lo puso a prueba una y otra vez, aunque en los recuerdos de Gaara, Rasa había enviado gente a intentar matarlo más de una vez para probar su capacidad de controlar a Shukaku, llegando incluso a obligar a su tío Yasamaru a aceptar la misión de matarlo, lo que provocó directamente que Shukaku perdiera el control, y no solo creyó la mitad de este relato. Aunque la mayoría de las historias sobre Jinchuriki eran solo rumores. Pero no había duda de que para los 9 Jinchuriki, la experiencia de cada uno era más o menos la misma. Ser intimidado, humillado, marginado, golpeado y abusado verbalmente, si había una diferencia, era solo en el grado. El ninja de la arena aún podía encontrar excusas, como que Gaara era demasiado joven e incapaz de controlar su poder, que mataba accidentalmente a gente y, por lo tanto, que lo marginaban y lo odiaban. Rasa también podría haber pensado en su esposa, quien murió por su culpa cada vez que lo veía, la mitad de esa ira era ira desplazada. No lo trataba como a un hijo, sino con odio, tratándolo simplemente como una herramienta. Konoha también podría decir que en el año 48, el zorro de 9 colas casi destruyó a Konoha, por lo que la gente odiaba al chico con bigotes de zorro en su cara. La ira desplazada también era una razón. Después de todo, todos habían perdido a seres queridos, y los recuerdos aún estaban frescos. Además, este chico era como un gafe. Donde quiera que iba, era como un tigre desbrozador, impidiendo que la gente siquiera pudiera hacer negocios correctamente. Pero, ¿qué pasa con los otros pueblos? Los Jinchuriki de otras aldeas eran desconocidos hasta que adquirieron la habilidad suficiente. Pero incluso siendo desconocidos, seguían siendo intimidados, marginados y humillados. ¿Por qué? La única razón posible era porque ser un Jinchuriki implicaba ser humillado, marginado e intimidado con frialdad. Entonces el resultado fue evidente. Ira, odio, cuando una persona está extremadamente furiosa y pierde la razón, libera el poder latente en su cuerpo. Y el poder latente de un Jinchuriki es decir, sin duda, la bestia con cola que lleva dentro, un Jinchuriki debe, por supuesto, dominar y usar el poder de la bestia con cola. Y la ira, el odio y las emociones extremas son las claves para liberar este poder. Entonces, después de aclarar la causa y el efecto, no pude evitar sentir lástima por la gente común del grupo ninja. Pueblos.
El odio y el resentimiento que mostraban eran en realidad una especie de llave que la aldea necesitaba. La aldea los guiaba sutilmente, permitiéndoles liberar su malicia hacia los Jinchuriki. Esos niños de la misma edad que los Jinchuriki, los mayores y los adultos, como herramientas para despertar el poder de los Jinchuriki. Una vez que el poder de los Jinchuriki se activará y el de la bestia con cola se activará, les sería absolutamente difícil sobrevivir. Estas herramientas serían destruidas por los enfurecidos Jinchuriki. Y cuando fueron destrozados por los Jinchuriki, el digno Kage pudo poner una cara de tristeza, recitando un elogio escrito previamente y manejando los arreglos del funeral. Pero en el corazón de los Kage, estarían absolutamente llenos de alegría, porque el Jinchuriki finalmente había dado el primer paso al usar el poder de la bestia de cola. El primer brote sería sin duda incontrolable. Pero después de la primera vez, poco a poco habría una segunda y una tercera. Tras unas cuantas explosiones más y dejando que más gente las provocara, se convertiría naturalmente en la práctica hacia el maestro. Este era el método torpe ideado por los necios de varios ninjas. Pueblo S. Fue cruel, pero muy efectivo. Una vez controlado el poder del Jinchuriki, este entorno para estimular el poder de la bestia con cola ya no sería necesario. Las cosas podrían mejorarse gradualmente y, con el tiempo, el Jinchuriki podría formar parte del liderazgo de alto nivel. Tanto los ninjas de Iwa como los de Kumo lo hicieron de esta manera. Sin embargo, el estado actual de Naruto debe estar volviendo al Sandaime muy propenso a los dolores de cabeza y frenético, ¿verdad? Sosteniendo una bola de cristal todos los días, realizando la técnica del telescopio, esperando y deseando que, bajo la provocación de la ira, el ominoso chakra se escapara repentinamente de él. ¡Qué lástima, qué lástima! A este chico Naruto solo le preocupa la autocompasión, escondiéndose en un rincón desierto para secarse las lágrimas. Ino no pudo evitar querer reír cada vez que pensaba en la cara estreñida y con forma de crisantemo del Sandaime del anime. Sí, realmente parecía estreñido. Probablemente tenía una segunda personalidad dentro de él, apretando los puños y rugiendo en su corazón. Explota de una vez, explota por este viejo. ¿Por qué lloras solo? Ve a golpearlos. ¿Por qué corres? Maldita sea. Naruto, ten agallas. Si no lo haces, y la gente se entera después, pensarán que te maltrato y le guardarán rencor al cuarto Hokage. Pero Naruto nunca pudo superar este obstáculo. Princesa Ino, ¿pensaste en algo divertido? Nana y Kana no pudieron evitar sentir curiosidad al ver a Ino reír. Ino los ignoró casualmente. Estaba pensando, ese Demon Fox, ya que todos lo odian por sus bigotes, ¿por qué no se los arranca? Punto punto punto. Los dos sintieron que realmente no podían seguir el hilo de pensamiento de la princesa Ino. Sin embargo, no se desanimaron. La princesa Ino era un genio. Si pudieran seguirle el ritmo, ¿no serían ellos también genios? Nana y Kana eran bastante conscientes de sí mismas. Al mismo tiempo, Naruto había corrido hacia un rincón desierto, acurrucándose con su pequeño cuerpo y sollozando incesantemente. Él claramente no había hecho nada, entonces ¿por qué todos lo regañaban, lo ahuyentaban y lo golpeaban? Él no podía entender por qué. Una mano anciana y gentil acarició suavemente el cabello rubio del pequeño Naruto. Naruto no pudo evitar dejar de sollozar, levantando su rostro surcado de lágrimas y mocos para ver a Hiruzen Sarutobi, reconoció a este anciano. Muchas veces, cuando se escondía en un rincón a llorar, se lo encontró. Abuelo, la voz del pequeño Naruto estaba llena de agravio. Milímetros, buen chico, este pequeño realmente te dolía el corazón. Al final, no pudo contenerse y se acercó a consolar a Naruto una vez más. Mira, el sol está tan hermoso ahora, no llores, las lágrimas te nublarán la vista y te impedirán ver el paisaje. Hiruzen Sarutobi subió su pipa, dando caladas rítmicas. La cazoleta de la pipa parpadeó con luz mientras una bocanada de humo se exhalaba, enroscándose y dispersándose frente a ellos. Naruto preguntó: ¿por qué todos me odian? Hiruzen Sarutobi solo fumaba, sin decir nada. Después de un largo rato, finalmente habló. Mejorará, todo mejorará. Muchacho, mientras te esfuerces por cambiar las cosas, la gente algún día cambiará su opinión sobre ti. Mira, la hierba del suelo originalmente estaba bajo tierra, pero trabajaron duro y así salió a la superficie. Hiruzen Sarutobi se quedó con Naruto por un tiempo antes de irse. El trabajo del Hokage todavía estaba muy ocupado y realmente no podía dedicar más tiempo. Tan pronto como llegó a la oficina, se encontró con alguien a quien no quería volver a ver en ese momento. Su ex compañero, Danzo.
Danzo tenía un ojo ciego y vendado, y había perdido un brazo en la guerra. Ahora tenía una prótesis, también vendada. Su rostro envejecido tenía una expresión sombría, y apoyado en un bastón, preguntó. Hokage, ¿a dónde te has ido? Sabes que tus acciones están provocando que el despertar del Jinchuriki se pierda paso a paso. ¿Cuántas veces ha sucedido esto? Danzo, Hiruzen Sarutobi respiró hondo, pero no encontró palabras para replicar. En efecto, estaba equivocado en este asunto. Una momentánea ternura, un poco de reticencia, siempre arruinaba las cosas en el momento crítico, provocando que el despertar del poder Jinchuriki del pequeño Naruto se retrasara una y otra vez. Pero él, Hiruzen Sarutobi dijo. No tienes que preocuparte por este asunto. Solo si le permitimos despertar el poder Jinchuriki temprano y dominarlo lo antes posible, podrá escapar verdaderamente de la malicia de la aldea. Hiruzen, tu bondad solo hará que soporte el dolor por más tiempo. Una luz feroz parpadeó en los ojos de Danzo mientras miraba directamente a Hiruzen Sarutobi. Este antiguo compañero ya no tenía el espíritu del héroe ninja. Sabía claramente que el dolor a corto plazo es mejor que el dolor a largo plazo. Mientras Naruto domina rápidamente el poder Jinchuriki, podría escapar de la discriminación y la marginación, caminando bajo la luz del sol de Konoha como el hijo del cuarto Hokage. Pero era como un anciano que adora a su nieto, incapaz de soportar ver al niño sufrir por sus estudios o soportar el más mínimo agravio, pero... Debido a esto, el Jinchuriki actual no era una herramienta calificada, ni recibiría el estatus y la posición que merecía. Entrégame al niño, Hiruzen. Haré que despierte sus habilidades de Jinchuriki lo más rápido posible y se convertirá en un ninja de Konoha calificado. Danzo, esto no es algo que debas manejar, claro que tengo mis propios aviones. La negativa de Hiruzen Sarutobi fue rotunda. No podía dejar que Naruto fuera con raíz. Era una cuestión de principios. Que la naturaleza de un Jinchuriki fuera luminosa u oscura era una cuestión muy seria. Hiruzen Sarutobi repitió. No habrá una próxima vez. Danzo se burló. Había escuchado esa frase más de una vez. Siempre, Hiruzen Sarutobi lo decía, pero cada vez que el Jinchuriki caía en la ira y estaba a punto de despertar, no podía evitar ir a consolarlo. El anciano Hiruzen Sarutobi ya no era el héroe ninja del pasado, sino simplemente un anciano común y corriente que adoraba a un niño. Además, ese era el hijo del cuarto Hokage, que contaba como la generación de un nieto, incluso separado por 2 generaciones completas. Hiruzen, te arrepentirás de esto. Danzo pronunció cada palabra deliberadamente y, después de terminar, quedó en silencio. Hiruzen Sarutobi dijo. Habla entonces, el propósito de tu visita ciertamente no sería por el hijo del cuarto Hokage. Son los Uchiha, la ambición de este clan malvado es cada vez más inquieta. Las reuniones del clan Uchiha eran cada vez más frecuentes. Y el espía del clan Uchiha, Uchiha Shisui, le había informado a Danzo de una noticia impactante, así como de un plan loco. Ya han decidido aprobar la propuesta de un golpe de estado. Todo el clan está ajustando en secreto a su personal de combate y preparando etiquetas explosivas, kunais y otras herramientas ninja. Uchiha, los ninjas estacionados en las fronteras también han comenzado a regresar bajo la de descansar. Además, Uchiha Shisui propuso un plan. La feroz luz en los ojos de Danzo se oscureció aún más. Hiruzen, ¿lo sabías? De hecho, posee el Mangekyo Sharingan y un dojutsu que puede reescribir la voluntad de una persona. Koto Amatsukami. Sugirió usar un Koto Amatsukami para controlar a Uchiha Fugaku, resolviendo así este golpe desde arriba. Mangekyo Sharingan, Koto Amatsukami. Ojos que solo existían en leyendas, ojos que dentro del clan Uchiha, solo Uchiha Madara había poseído. Un dojutsu del que nunca habías oído hablar antes. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasa si la persona que quiere controlar con Koto Amatsukami no es Uchiha Fugaku, sino tú o yo? Danzo no confiaba en Uchiha Shisui. ¿Qué tipo de emoción en este mundo podría ser más profunda que el parentesco y el linaje? Él no era el padre de Uchiha Shisui. ¿Qué razón tenía Uchiha Shisui para pararse en el lado opuesto de su clan para ayudar a la aldea a reprimir a su propia familia? No lo creyó en absoluto. La gente tiene a quienes les rodean y a quienes les rodean. Cuando el peso de toda la aldea recaía sobre sus hombros, obligándolo a soportar la carga en la oscuridad, no podía permitir que existiera un factor tan inestable. Una vez que la luz del Hokage o la oscuridad que él mismo representaba eran controladas, sin duda sería catastrófico para toda Konoha. ¿Quién sabe qué haría el Uchiha? Por lo tanto, antes del golpe, eliminado a Uchiha Shisui. Yo me encargaré de este asunto.
Danzo se fue, dejando solo al Sandaime en la oficina, echando humo, pensando con tristeza en el clan Uchiha. ¿Qué demonios querían hacer? ¿Qué era exactamente Uchiha Shisui? Fumó un recipiente tras otro hasta que toda la oficina del Hokage quedó envuelta en humo. El Sandaime se escondió entre la niebla, reflexionando constantemente, pensando constantemente y sufriendo un dolor de cabeza constante. Los Uchiha, un problema enorme. ¿Será que el incidente del 9 colas de aquel entonces fue obra suya tras bambalinas? Esta vez, Danzo podría tener razón. La existencia de Uchiha Shisui es demasiado incierta, lo que hace imposible confiar en él. Informe, Okage-sama. Se escuchó la voz del Anbu que lo acompañaba. Era un Anbu de cabello castaño, con una máscara blanca con cara de gato y ropa negra. Hiruzen Sarutobi se puso firme, gruñó un MHM y preguntó: ¿Qué sucede? Uchiha Shisui está afuera solicitando una audiencia, diciendo que tiene asuntos importantes que informar al Hokage-sama. El Anbu no ofreció palabras adicionales, permaneciendo en silencio después de pronunciar esta única frase. Hiruzen Sarutobi dijo: entiendo, déjalo entrar. Un joven con una nariz redonda y bulbosa fue acompañado por el Anbu. Era él. Era el genio de la generación más joven del clan Uchiha, el ninja que se había ganado el apodo de Shisui del cuerpo retumbante tras sucesivas batallas. Joven y poderoso, representaba el futuro del clan Uchiha. Hiruzen Sarutobi observaba a este joven, el futuro del clan Uchiha, y también la fuente de su ambición. Como dice el dicho, cuando uno posee una espada afilada, el deseo de matar surge de forma natural. El clan Uchiha, que ahora poseía un joven Mangekyō Sharingan, no era la excepción. Quizás, sacrificar a este joven haría que el clan Uchiha se asentara. No habría necesidad de medidas más drásticas, que causaran mayor derramamiento de sangre y sacrificios. Este pensamiento pasó por su mente una vez más, solo para ser reprimido por Hiruzen Sarutobi. Sacrificar a una persona sin motivo era principalmente incorrecto. Después de un rato, Hiruzen Sarutobi finalmente habló. Shisui, ¿qué te trae por mí? Señor Hokage. Uchiha Shisui se arrodilló sobre una rodilla, con la cabeza gacha, y dijo: La situación dentro del clan Uchiha ha llegado a un punto extremadamente peligroso. Uchiha Shisui tiene un método para resolver este conflicto sangriento innecesario sin derramar una sola gota de sangre. Esta es también la mejor solución que puedo concebir, Okage-sama. Uchiha Shisui luego expuso su plan una vez. Usar su jutsu ocular Kotoa Matsukami para controlar a Uchiha Fugaku, desmantelando el conflicto de arriba hacia abajo. Uchiha Shisui dijo: Este es el mejor método. Está bien, lo entiendo. Shisui, déjame pensarlo mejor. Hiruzen Sarutobi despidió a Uchiha Shisui y, una vez más, comenzó una nueva ronda de fumadas, reflexionando sobre Danzo, Uchiha Shisui y el clan Uchiha. Uchiha Shisui emergió del edificio Hokage con expresión preocupada. Sin embargo, sus agudos instintos ninja le permitieron esquivar a los dos adultos y al niño que se le acercaban de frente. Eran Ino, Nana y Kana, quienes acababan de salir del bar Yakiniku y planeaban jugar un poco más antes de regresar a casa. Ino no tenía ninguna impresión de Uchiha Shisui. Después de todo, en su vida anterior, solo había visto hasta los exámenes Chunin, sin siquiera terminar la parte sobre el plan de aplastamiento de Konoha. Por supuesto, si alguien mencionaba el nombre Uchiha Shisui, ella definitivamente lo sabría y reconocería que Shisui del cuerpo parpadeante era un nombre que retumbaba en sus oídos. Pero un personaje que nunca había visto en una página de manga bidimensional, ahora cobra existencia tridimensional, para ser honesto. Cuando el manga bidimensional se transforma en tridimensional, a menos que el personaje posea características extremadamente distintivas, como las marcas de bigotes de Naruto, incluso si un personaje muy familiar aparece ante ti, es difícil conectar los puntos y reconocer quién es quién. Ino levantó su carita para mirar a este joven con una nariz de bulbo de ajo, que vestía una camiseta interior de mangas anchas bastante antigua. ¿Cuál es tu problema? ¿Te dejamos paso y aún así chocaste contra nosotros? La voz nítida y clara disipó un poco la tristeza en el corazón de Shisui. Al ver que eran dos mujeres y un niño, Shisui habló con mucha dulzura. Mis disculpas, estaba absorto en mis pensamientos, demasiado absorto en algunos asuntos. Entonces está bien. Recuerda mirar por dónde caminas. Le recordó Ino amablemente. Se consideró bastante razonable. Lo siento mucho, gracias, señorita.
El único encuentro de Ino con Shisui del parpadeo cabo pasó así como así, pues cada uno tomó su camino. Si Ino hubiera sabido que él era Shisui del parpadeo corporal, probablemente se habría arrepentido de perderse este encuentro casual. Ese era Shisui del cuerpo parpadeante, un personaje muy popular. Desde que lo conoció, al menos habría querido una foto juntos. Desgraciadamente, ella no lo sabía, y precisamente porque no lo sabía, no sentía ningún arrepentimiento. Y si Ino hubiera sabido que este Shisui del parpadeo corporal primero le había presentado su plan Kotoa Matsukami a Danzo, y luego, sin recibir respuesta, había buscado ansiosamente al Hokage para presentarle el plan nuevamente, probablemente se habría quedado atónita y sin palabras por su movimiento imprudente en cualquier momento. El acto de pasar por alto la cadena de mando es en sí mismo fatal. Como ya había hablado sobre el plan Kotoa Matsukami con Danzo, no debería haber tomado la libertad de ir a venderlo al Hokage. Lo correcto hubiera sido preguntarle a Danzo. Al evitando la cadena de mando en privado, eludiendo a su líder Danzo, este acto en sí mismo le dio a Uchiha Shisui una razón para morir. Otro factor era su identidad. ¿Cómo se puede confiar en la lealtad de un traidor? Si pudo traicionar a Uchiha, quien le dio la vida y lo crió, ¿por qué no podía traicionar al Hokage y a Konoha? Desafortunadamente, Ino todavía no lo sabía. Tras vagar por las calles hasta el anochecer y regresar a casa, Ino vio el Guzen recién comprado. Tras sentarse, interpretó una pieza de riendo con orgullo en el mundo marcial para sus dos secretarias y la señora Yamanaka, dejando a todos atónitos. Ambos estaban sorprendidos de que Ino hubiera aprendido música y maravillados por la pieza en sí. No parecía una melodía que Ino pudiera tocar. Si hubiera tocado algo como Two Tigers, eso sería una cosa, pero una pieza como la Ugin Proudly in the Martial World es algo que, sin experiencia de vida y el estado mental adecuado, uno simplemente no podría componer incluso si lo golpearan hasta la muerte, pero los hechos fueron expuestos ante ellos, los hechos hablan más fuerte que las palabras, más fuerte que cualquier supongo, por lo que todos solo pudieron aceptar esta nueva realidad. Sin embargo, cuando llegó la hora de cenar, Inoichi Yamanaka aún no había regresado. Esperaron y esperaron, pero no solo Inoichi no regresó, sino que llegaron otros miembros del clan. En su mayoría amas de casa, llegaron una tras otra a preguntar qué había pasado, por qué los familiares que habían ido a trabajar no habían regresado a casa. El grupo se reunió y, al darse cuenta de que básicamente todo el clan Yamanaka, los ninjas con trabajos de oficina no habían regresado a casa y comenzaron a sentir que algo podría estar mal. No fue hasta la medianoche que Inoichi Yamanaka finalmente regresó y le dijo a la señora Yamanaka. Durante un tiempo, los ninjas del clan podrían tener que trabajar horas extras y llegar a casa muy tarde todos los días. Dile a todos que no se preocupen, si hay peligro, no llegará a nuestra casa. Si incluso el personal administrativo tiene que ir a la batalla, significa que no queda ningún refugio seguro en todo Konoha. Cuando uno llega a la desesperación, solo puede luchar por su vida, es solo que últimamente la carga de trabajo es pesada, lo que requiere horas extras, eso es todo. Una risa a través del mar, las olas se alzan entre dos orillas, el polvo y la espuma siguen la marea, recordando solo el hoy, los cielos ríen, las mareas del mundo suben y bajan, ¿quién gana, quién pierde? Solo el cielo lo sabe. Una voz tierna y juvenil, acompañada de las agradables notas ding-dong de un guzen, resonó en medio de un mar de flores vibrantes y coloridas. La melodía era excelente, la canción era excelente, una composición y una letra que parecía haber captado la esencia de El Gran Dao es supremamente simple. Parecían haber tocado música hasta el extremo, utilizando la forma más simple y rústica para interpretar las emociones más despreocupadas y exquisitas. Sin embargo, en ese momento, Konoha y los Uchiha estaban en vísperas de la lucha más intensa por el poder y la influencia, como un polvorín, necesitando solo una pequeña chispa para explotar. Inoichi Yamanaka llevaba días saliendo temprano y regresando tarde, a veces incluso solo regresando a casa una vez cada 2 o 3 días. Ino percibía una atmósfera inusual. Sin embargo, no había imaginado que el clan Uchiha estaba preparando un golpe de estado, y que el Hokage, plenamente consciente del golpe, estaba movilizando las fuerzas de Konoha para responder activamente, con el clan Yamanaka como principal fuerza de vigilancia. El sistema de vigilancia de Konoha comenzó a reemplazar a los ninjas selladores y ninjas sensoriales ordinarios con miembros del clan Yamanaka. La eficiencia de la vigilancia también pasó de ordinaria a de tiempos de guerra, y los ninja Yamanaka comenzaron a trabajar en turnos continuos, 24 horas al día, en 6 equipos rotativos.
Esta vigilancia y monitoreo de alta intensidad era tan exigente que incluso los ninjas de Yamanaka solo pudieron mantenerla durante 4 horas seguidas. Si se prolongaba, sufrirían terribles dolores de cabeza. Los ninjas de sellado y sensoriales comunes eran mucho menos capaces. No solo no podían igualar la intensidad de la vigilancia, sino que incluso su duración de monitoreo era menor. Podría durar como máximo 2 horas antes de tener que ser reemplazados. Esta fue en realidad la razón por la que los ninja de comunes sellados y los ninjas sensoriales eran el pilar durante tiempos normales. Era simplemente demasiado extravagante e insostenible usar el Yamanaka de otra manera. El clan Yamanaka también era experto en la extracción y comunicación de información. Dedicar toda la fuerza del clan a este tipo de vigilancia todo el día, dejando de lado el despilfarro en sí, incluso si fuera perfectamente oportuno y apropiado, los demás clanes de Konoha no se sentirían cómodos. Tenía que haber alguien que pudiera reemplazar al clan Yamanaka. Su eficiencia podía ser muy inferior, sus habilidades muy deficientes, pero era absolutamente necesario que existieran. Cualquier persona con poder, cualquier individuo, pensaría así. Fuerza. No debe concentrarse totalmente en las manos de una sola persona. Lo mismo ocurre con un clan. Esa tarde, el sol brillaba con fuerza y el calor impregnaba incluso el mar de flores. Ino llevaba una camiseta azul muy holgada, con mangas que le llegaban hasta los antebrazos y el dobladillo hasta las pantorrillas. Llevaba el pelo recogido en un sencillo moño al estilo adulto en la nuca, con algunos mechones juguetones que sobresalían ligeramente de un lado, sujetos con una horquilla de jade no muy larga. Nana sostuvo un paraguas para ella, mientras Kana sostenía un libro, abierto por la mitad, abanicando a Ino. Las pequeñas manos de Ino bailaron ding ding dong dong en el guzen, después de haber tocado una pieza llamada Eas to Imbreax y haber cambiado hasta Alimesquilla cuando escuchó la voz de Inoichi Yamanaka. Ino. La música se detuvo de golpe. Ino giró la cabeza rápidamente y gritó. Papá. La pequeña se levantó de un salto, dando unos pasos hacia los brazos de Inoichi Yamanaka, frotándose la cara contra él con fuerza. Inoichi Yamanaka rió con ganas, fingiendo alegría. ¿Extrañaste a papá? Que papá vea, ¿dónde te has perdido? Inesperadamente, Ino dijo. Papá, hueles horrible, tienes la barba erizada. El olor en el cuerpo de Inoichi Yamanaka era prácticamente como si lo hubieran empapado en agua de desecho. Durante este tiempo, había estado tan ocupado que no tuvo tiempo de bañarse, afeitarse ni cambiarse de ropa. Se eliminaron todas las actividades innecesarias siempre que fue posible. Estaba prácticamente empapado en su propio olor. Oh. Inoichi Yamanaka se quedó sin palabras. Él asintió con la cabeza a Nana y Kana y les dijo. Ustedes dos váyanse por un rato. Tengo algunas cosas que discutir con Ino. Sí, líder del clan. Después de que ambos se alejaron un rato, Inoichi Yamanaka abrazó a Ino y pasearon por el mar de flores. Al cabo de un rato, Ino finalmente dijo. Papá, ¿qué quieres preguntarme? Con tanto ajetreo, sin tiempo ni para cambiarse de ropa ni afeitarse, por supuesto, papá no había vuelto a casa solo para verla. Todo tenía sus prioridades. Inoichi Yamanaka se rió y frotó deliberadamente su barba contra la cara de Ino. ¿Qué? ¿Papá no puede volver específicamente para verte? Vamos, no es que no vuelvas a casa. Es solo que cuando vuelves, ya estoy dormida, así que quizás extrañe a papá, pero papá no necesariamente me extraña a mí. Ino tenía muy clara la realidad. Pero papá no ha vuelto a casa en varios días, y extraño muchísimo a mi preciosa niña. Como padre cariñoso, las palabras de Inoichi Yamanaka no contenían ni una pizca de falsedad. Sin embargo, la razón por la que había regresado era precisamente porque tenía algo que preguntarle a Ino. Su hija poseía una perspectiva y una visión más amplias que él, y siempre veía los problemas desde perspectivas que él no había considerado. Así que, en este momento crítico, necesitaba la respuesta de su hija. La palabra edad era un problema, pero también era el menor de los problemas. Una vez que Ino demostró sus habilidades relevantes, dejó de ser un problema. Mientras caminaban, Inoichi Yamanaka describió la atmósfera tensa y nerviosa que se respiraba en la aldea. El clan Uchiha se preparaba activamente para un golpe de estado, y la aldea los vigilaba estrictamente. El Hokage había convocado al equipo Inoshikacho a reuniones varias veces para discutir el problema de Uchiha. Cómo minimizar exactamente las pérdidas. Ahora había llegado al punto en que el golpe era una conclusión inevitable. La pregunta era cómo manejar la destrucción resultante de reprimir el golpe.
El clan Uchiha ha acumulado una gran cantidad de etiquetas explosivas, píldoras de soldado, kunais y shurikens, preparando una cantidad considerable de suministros de guerra. Esta vez, una guerra civil en la aldea parece inevitable. Ino, papá, ¿quieres saber qué piensas al respecto? Inoichi Yamanaka no mencionó las diversas reuniones, ni reveló contenido relacionado, en parte porque las reuniones eran confidenciales y en parte para evitar influir en el juicio de Ino. Actualmente, ¿quiénes son los mayores expertos entre los Uchiha? ¿Qué quieres decir? Me refiero a aquellos con una fuerza extremadamente poderosa, fuerzas que pueden influir en el campo de batalla y cambiar el rumbo de la victoria o la derrota. Si una persona posee una ambición extraordinaria, entonces debe poseer un poder extraordinario, incluso si es un poder que simplemente cree tener. Entonces, ¿qué sustenta el nacimiento de tal ambición en el clan Uchiha? Fue como un rayo que de repente dividió las sombrías nubes oscuras. El brillo momentáneo le permitió a Inoichi Yamanaka ver al instante la causa. El Mangekyo Sharingan. Esta era la técnica ocular suprema del clan Uchiha, también reconocida públicamente por el mundo como el límite de linaje más poderoso de todo el mundo ninja. Inoichi Yamanaka de repente lo comprendió todo. Así es. Antes podían tragarse su orgullo y trasladar su clan a las afueras de Konoha, pero ahora, de repente, se vuelven ruidosos, albergan pensamientos de golpe de estado y los ponen en marcha. Entonces, el poder que los respalda solo puede ser uno. El Mangekyo Sharingan. O mejor dicho, fue Uchiha Shisui. Shisui del parpadeo del cuerpo. Entonces, ¿el quid de la cuestión reside en Uchiha Shisui? Inoichi Yamanaka suspiró con sentimiento, y luego recordó que Ino probablemente no sabía quién era Uchiha Shisui, y explicó. Uchiha Shisui es un genio adolescente del clan Uchiha, poseedor del legendario Mangekyo Sharingan, un ojo que solo Uchiha Madara tenía antes. Ino preguntó. Entonces, ¿cuál es la postura de Uchiha Shisui? Además, según la evidencia existente, ¿qué nivel de fuerza ha alcanzado? Respecto a la postura de Uchiha Shisui, su lealtad al Hokage y a la aldea, y su fuerza ser un maestro comparable a un shinobi de nivel Kage, Ino había explorado algo de esto en su vida anterior. Pero, en el mundo real, la información obtenida de fanfictions de manga y debates entre fans sin duda no puede usarse como prueba. Creer ciegamente en algo sin investigación ni verificación, ¿en qué se diferencia del suicidio? Actualmente, nos inclinamos a creer que existe una pequeña posibilidad de que su corazón esté con la aldea, que quiera resolver el conflicto entre la aldea y su clan. ¿Y la gran mayoría de posibilidades? Fingir lealtad, mientras en realidad busca una oportunidad. Aprovechar la oportunidad para eliminar al Hokage y asestar el golpe decisivo durante la rebelión del clan Uchiha. Mientras la aldea queda inmediatamente sin líder, los Uchiha pueden usar la división de seguridad pública para tomar rápidamente el control de Konoha. Actualmente, la mayoría de la gente también tiende a creer más en esta posibilidad. Ino dio un pero no habló más, solo escuchó mientras Inoichi Yamanaka continuaba. En cuanto a su fuerza, es formidable. Ya se ganó el título de Shisui del cuerpo retumbante en el campo de batalla. Y en ese entonces, solo tenía unos 4 o 5 años más que tú ahora. Su cuerpo se está desarrollando actualmente, en plena adolescencia, un período de crecimiento rápido de fuerza. Actualmente, probablemente ni siquiera ha alcanzado la cima de su gran poder, así que, por muy alta que sea su opinión sobre el nivel de su fuerza, no sería una exageración. El padre y la hija caminaron una larga distancia, abandonando finalmente el mar de flores, e Ino dio una respuesta que no era exactamente una respuesta. Cualquier grupo, siempre que no sea responsable ante una sola persona, sino ante un grupo de personas, no puede tomar decisiones y juicios basados en yo pienso, yo creo o yo siento. Inoichi Yamanaka asintió y dijo. Correcto, exactamente así. El clan Uchiha tiene un significado especial para Konoha. Senju Hashirama y Uchiha Madara pacificaron la era de los reinos combatientes y fundaron Konoha. De hecho, el clan Uchiha es el legítimo sucesor del puesto de Hokage de Konoha, o mejor dicho, el clan con más cualificaciones que cualquier otra familia. Debido a ciertas razones, Senju Hashirama se convirtió en el primer Hokage, por lo que el segundo Hokage debería haber sido en realidad un Uchiha. Pero el segundo Hokage fue Senju Tobirama. La historia de Konoha no es larga, pero esta historia de hace más de 50 años todavía se siente incómoda y difícil de digerir. Konoha no carece de historia, ni tampoco de registros históricos, pero sí de personas que miran esa historia.
Inoichi Yamanaka sabía algunas cosas sobre el primer y el segundo Hokage, pero no tenía clara la relación entre el clan Uchiha y el puesto de Hokage. Se esconden en los rincones de la historia, son tan discretos que, comprensiblemente, la gente los ignorantes. El primero y el segundo no son los grandes problemas. El verdadero problema reside en el Sandaime, el clan Sarutobi. ¿Qué derecho tenían? En los registros históricos del clan, se dice que Hiruzen Sarutobi, Danzo Shimura, Uchiha Kagami, Omura Mitokado, Utatane Koharu y Akimichi Torifu eran guardias del segundo Hokage. Cuando este fue rodeado por error por las tropas lideradas por Kinkaku, con escasas posibilidades de supervivencia, se quedó voluntariamente para ganar tiempo y que los 6 pudieron escapar. Esto se considera la mejor práctica de la voluntad de fuego. Un superior quemándose para proteger a los jóvenes con su vida. Después, el Sandaime se convirtió en Hokage. Todos los guardias dijeron que era el último deseo del segundo Hokage. En realidad, no importa si es verdad o no. Porque el clan Uchiha no estaba convencido. Se mire como se mire, no debería haber sido el turno de Hiruzen Sarutobi. Claramente, fueron ellos quienes fundaron Konoha junto con los Senju. Tras explicar las razones históricas, Ino volvió al presente. Si no tuvieran suficiente poder, por supuesto que se tragarían su ira. Pero, poseyendo suficiente poder, ¿por qué deberían tragarse su ira? La voz de Ino era infantil, pero dominante. Lo que yo misma perdí, ahora que tengo el poder, por supuesto que quiero recuperarlo. Inoichi Yamanaka miró a Ino y repitió sus palabras. Lo que yo mismo perdí, ahora que tengo el poder, por supuesto que quiero recuperarlo. Escuchar estas palabras produjo un sentimiento muy satisfactorio. Recuperando lo que te pertenece. También es muy resuelto. No hay razón más justificable que recuperar lo que una vez fue tuyo. Que el clan Uchiha dio un golpe de estado es inevitable. Porque la historia es un legado. Poseer un legado significa poseer memoria. Y, por lo tanto, hay cosas más importantes que la vida misma. Es algo que une a un clan, que une a una nación. Konoha, en respuesta, básicamente solo tiene 3 métodos. Primero, elija el método más estable y menos sacrificatorio para beber veneno y sacar la semilla. Elimina a Uchiha Shisui. Mientras esta excepcionalmente poderosa estrella emergente Uchiha desaparece, perdiendo el apoyo del Mangekyō Sharingan, el clan Uchiha se asentará. En el futuro, ten cuidado con el uso del clan Uchiha. Mantén el poder del clan en el nivel 3 Tomoe o inferior, y ya no habrá riesgo de rebelión. Pero las personas no son programas preestablecidos. Solo Dios sabe qué paso falla, si un día de repente se produce un Mangekyō Sharingan. 2. Erradicar completamente el clan Uchiha. Mientras las personas que crean este problema desaparezcan, entonces el problema estará resuelto. 3. Que un Uchiha se convierta en Hokage una vez. Ino dijo. Por muy intensos que sean los debates en la reunión actual, el método para abordar este asunto será sin duda el primero, porque es el más estable. Dentro de un sistema, si hay un método estable pero con consecuencias futuras, y un método inestable pero que resuelve el problema de forma permanente, la gente dentro del sistema siempre elegirá el método estable. Inoichi Yamanaka preguntó. ¿Por qué? Ino dijo. Porque la inestabilidad en sí misma significa que el sistema probablemente colapsará. Eso es fatal. Ino predijo el método de manejo que los administradores de Konoha elegirían para este golpe, y de manera similar predijo el resultado final. Uchiha Shisui está condenado. Ya sea para la aldea o para los Uchiha, que Uchiha Shisui no existe es muy importante.